Moliendo Gordo, el repaso de la actualidad política que nadie querría escuchar. Buen día Aragón, bon día Teruel, bon día turolenses de la era postorico, comarca de Emma, Buj y Domingo, chapuzos a domicilio. Somos Julián Miguel García y David Pérez Villarroya. Y esto es Moliendo Gordo, desde Tirbal para toda la nación. Empezamos, principiamos, es comencem. Es como si a París le quitan la Torre Eiffel. Este viral comentario de un turolense, aparecido en uno de los titulares con los que se narraba el derribo del Torico del pasado domingo, ha dado para la chanza y el pitorreo por el exagerado dramatismo que perciben todos aquellos que viven lejos de la realidad turolense. Sin embargo, en Radio Monotes nos parece que, de todo lo dicho y reiterado estos días, es el comentario más útil para explicar el terremoto político y cultural que está sucediendo en nuestra ciudad. Que la chulería, el postureo y la megalomanía de Emma Buj eran un problema para la ciudad de Teruel, quizás no lo vieran o compartieran muchos turolenses cómodamente instalados en la autocomplaciente y adormecida cotidianidad municipal tejida por el Partido Popular y Ciudadanos, donde aparentemente nunca pasaba nada y todo funcionaba bien. Sin embargo, ha bastado con que tocaran uno de los símbolos que vertebra y cohesiona a la sociedad turolense para que todas esas contradicciones no visibles hayan estallado delante de los morros, no solo de los turolenses, sino de medio país que asiste atónito al lamentable espectáculo protagonizado por Emma Buj, que no solo muestra el emperador desnudo, sino que, sobre todo, muestra el desprecio con el que trata a su propio pueblo y sus símbolos, pensándose que podía jugar políticamente con ellos sin importar las consecuencias. Un desprecio que no ha parado de acrecentarse con las contradicciones comunicativas que la propia Buj ha mostrado al intentar apagar el fuego, que si una hora después del derribo los daños de la figura del Torico eran menores y ahora faltan hasta piezas, que si en menos de una semana ya estaría la columna colocada y el Torico listo para la vaquilla, aunque decenas de expertos y hasta el propio organismo autonómico de patrimonio digan que eso no solo no es posible ni aconsejable, sino que además es otra chapuza. No solo demuestra que mentir y ocultar información está mal y tiene un recorrido muy corto, sino que es la única forma de gobierno que entiende el actual equipo de gobierno municipal liderado por Buj. Se piensan que el orgullo de los turolenses vale lo que vale otra de sus chapuzas. Por intentar salvar la tan esperada vuelta de las vaquillas tras 2 años de pandemia, acabarán por cargarse otro de nuestros símbolos, la propia vaquilla. Es el momento de pararles los pies. Aunque no vayan a dimitir o asumir responsabilidades políticas algunas, la ciudadanía y el orgullo turolense merece mucho más. Porque si París no se puede entender sin la Torre Eiffel, Teruel tampoco sin su Torico y sus vaquillas íntegras. Esto es Radio Monotes, esto es Moliendo Gordo. Adelante, en Davant, en Tabant. Cuando era niña y caminaba de las faldas de la mama, qué tiempo tan feliz, qué tiempo tan feliz. Quien pudiera volver allí, volver allí, volver allí, volver allí. ¡Ah! Todo ha cambiado. Bienvenides, bienvenigudes, bien pegades a una entrega más de Moliendo Gordo, la número 38 de la temporada Monoter, el único podcast capaz de derrumbar simbólicamente la sociedad turolense sin necesidad de acudir a Emma Buj y Domingo, chapuzas a domicilio, porque solo con la turra que damos aquí nos sobramos y nos bastamos. Y como no podía ser de otra manera, me acompaña una semana más el Monoter capaz, como Emma Buj, de derrumbar el Torico y otros símbolos queridos de la sociedad turolense, pero que solo de pensar en el esfuerzo físico e intelectual que requiere tal operación, se le hace bola y lo deja para otro rato. David Pérez, ¿qué tal, David? ¿Cómo estás? ¡Abajo, Lea! Pues sí, la verdad que se me hace bastante bola solo de pensarlo. Solo de pensar lo que se lleva gestionando últimamente en Buj, ya se me hace bola, la verdad. Pues nada, otro día más aquí, preparadico para dar la turra, como comentabas, aunque la verdad es que el fin del mundo está cada día más cerca, por lo que has comentado en la editorial y lo que has comentado en la entradilla, la verdad. ¿Tan negro lo ves? Si de aquí a nada es vaquillas, sin Torico, pero vaquillas al fin y al cabo. Julián, no nos distraigas con la vaquilla de del verdadero hito de la semana. Solo piensa, Solo piensa, y también nuestros monotes, una pandemia, la Filomena que casi nos entierra en nieve, el volcán de La Palma, la guerra de Ucrania, la viruela del mono, y ahora el derrumbe del Torico. Si no estamos más cerca del colapso de la civilización occidental, la verdad, no sé cuándo va a llegar. O sea, es así.
La rueda del colapsismo que no cesa. Y como decía KCO, esto no para si nadie lo para. Deja vivir un poco a la gente, ¿no, David? Calla, Julián, que para que una vez que se pone en serio en Mabuja poner a Teruel en el mapa, como dicen ellos, hay que aprovechar la oportunidad, aprovecharla bien, porque piensa que si aquello de los mayas del 21 de diciembre de 2012 se acaba el mundo no llegó a cuajar del todo, tenemos ahora nuestra verdadera oportunidad, la caída del Torico, como demostración previa de que nuestra civilización, especialmente occidental, está totalmente agotada. Así que pensadlo, monoters. Aún estamos a tiempo de, ahora que está la peña tan a saco con el colapsismo, de montar ferias, congresos, viajes, visitas guiadas, monolitos, souvenirs, etcétera, que se podrían montar básicamente diversificando la economía turolense, joder, aquí nosotros aportando ideas, la verdad es que... No le des más ideas a Emma Buch, que igual se pone a atar sogas a los viaductos y nos quedamos con la ciudad dividida en dos. Bueno, no sería la primera vez. Yo espero con ansias ese día. Bueno, y ahora ya un poco poniéndonos serios, no sé, ¿cómo has visto este bochornoso espectáculo desde el domingo? Aún estás un poco en shock después de ver que el principal símbolo de la ciudad se lo cargan por 4 sogas mal quitadas. La verdad es que, o sea, no me lo acabo de creer, quiero decir, es que parece de película de serie B, o sea, parece de comedia mala, no sé, es muy increíble. Yo todavía y creo que no llegaré a ver, no sé si llegaré a ver la Plaza del Torico sin Torico, no he podido pasar por ahí, pero no me quiero imaginar el impacto emocional Y visual. que eso puede suponer. Claro, sí, y visual. Estamos hablando de un símbolo que tiene más de 100 años de antigüedad, es decir, joder, es una cosa muy emblemática. Si no era un bien, digamos, caro económicamente, es decir, de gran valor económico, sí que tenía todo el valor emocional, es decir, Claro. es el símbolo por excelencia para todos los turolenses, ¿no? Es decir, era el pilar, nunca mejor dicho, el pilar simbólico de la ciudad y se lo han cargado, lo han reventado. Veremos cómo queda después de la restauración, pero lo que ha pasado este fin de semana es historia en el peor sentido de la palabra. Sí, sí. A mí lo que más me flipó es... A mí también me llegó y decía, esto es un montaje, no me lo podía creer. Pero a mí lo que más me flipó fue esto que dices, ¿no? Que siempre se hace la misma metáfora, que yo creo que ya la hemos gastado alguna vez en Radio Monotes, ¿no? De Juego de Tronos que decían... ¿no? En el caos lo importante es la escalera, ¿no? Eso lo decía Meñique, creo que era. Pues a mí me flipó que en medio de eso, de esa situación, la alcaldesa tuviera el cuajo de hacerse como un rollo publireportaje dramático en torno a las ruinas, ¿sabes? Y compartirlo por todas las redes, por todo. Es que me parece como medio alucinante, que yo creo que también... Evidentemente la cagada es de proporciones históricas. Eso ya está ahí. Eso ya ha pasado. Y el daño que ha hecho, no sé. La ciudad de Teruel también tiene sus dinámicas, pero me da la sensación de que o el coste político lo asumen ellos o espero y deseo tendrán coste electoral. Pero bueno, ya veremos a ver cómo acaba el capítulo porque son expertos como en renacer, ¿no? Pero a mí lo que me ha flipado yo creo que de todo más es que como continuar hacia adelante, ¿vale? No solo echar balones fuera, porque empezaron con la movida del hierro, ahora nadie habla del hierro, del que estaba el hierro oxidado, ¿vale? Ahora nadie habla de eso, ahora están como, pero me da como que la alcaldesa sobre todo es como que vamos para adelante, y esto tiene que estar para vaquillas, ¿sabes? Aunque estén diciendo expertos y de todo que esto ni de coña va a estar para ahí, aún a día de hoy como que medio lo sostiene. Está un poco echando el freno hoy porque salían como unas declaraciones ahí cruzadas. Básicamente la alcaldesa haciendo la misma estrategia que hace constantemente. Está muy bien
que este tipo de cosas... o sea, es una desgracia lo que ha pasado, pero está muy bien que este tipo de cosas como que amplíen lo que ha sido el comportamiento habitual en el Ayuntamiento de Teruel, que muchas veces no se conoce incluso por los propios turolenses, que es el parapetarse en que otros les están estorbando, ¿vale? Es como constantemente justificar que no se hacen cosas o que no llegan cosas o no llegan inversiones, no porque me mueva o no, sino porque otros nos tienen inquina, ¿vale? Y ya la alcaldesa ha empezado en ese modo, porque ayer en Twitter, una que suele aparecer, esto es medio salseo tuitero, una que suele aparecer que ha aparecido ya alguna vez en Twitter, Indy Marisancho, la directora general de Patrimonio del Gobierno de Aragón, del PSOE, ayer soltó por Twitter, al respecto de toda esta historia, dijo en Twitter: la restauración de las piezas dañadas, el tórico y la columna que lo sustenta debe ser autorizada por la Dirección General de Patrimonio, y para ello el Ayuntamiento de Teruel tiene que remitir primero el proyecto y los informes oportunos. La empresa no puede intervenir sin autorización. Y ya le han dado los materiales a empresas, ¿vale? Y claro, a esta mañana, después de esto, la alcaldesa, en ese juego, ¿no? En eso de... hostia, echa el freno, Madaleno, porque la has cagado en proporciones bíblicas y lo único que sabes es cómo tirar para adelante, ha soltado que nadie ponga palos en las ruedas para restaurar el tórico. Claro. A mí me parece que... A mí a veces Emma Buch me recuerda o me genera reminiscencias a... Las comparaciones son odiosas, pero un poco a Ayuso. Yo creo que intenta emularla, a veces le sale bien y a veces le sale mal. En este sentido. Sí. Y creo que a veces acierta. Entonces creo que esto demuestra cómo se cagan en las instituciones el PP y cómo se caga en los trámites, ¿no? Y cómo enarbolan este discurso liberal de, claro, no, es que fíjate, la burocracia, ¿no? Claro, yo creo que quieren pillar como, primero de todo, si ya esto ya es un poco suicidio político, imagínate las vaquillas de la vuelta después de una pandemia de 2 años de no hacer vaquillas, que no haya puesta el pañuelo, ¿vale? Es que eso puede ser... Es que eso es un doble suicidio. Claro, o sea, que si consiguen que haya vaquillas, pueden amortiguar mucho el coste político que ha tenido esto. Claro, porque en realidad realidad depende de eso. Porque ahí es donde se juega la partida, porque esto al final es una partida política y Emma Buch sabe perfectamente no solo que lo que ha dañado, sino que también tiene como reservorios sociales. Y esto es una... ¿no? O sea, joder, aliados laterales, que decía Íñigo Rejón, sí. que creo que se cumplía hace poco, no sé cuántos años del tweet famoso. Claro, cuando Syriza iba a acabar con el euro y Podemos molaba, ¿vale? Bueno, yo creo que se parece más a Rita Barberá. No tanto a la malograda Rita Barberá. En Mabú se parece más a Rita Barberá por una cuestión bien sencilla, porque un poco el que conozca la movida, eso se conoce, ¿no? El gran epic fail de Rita Barberá fue cagarla en como el pregón de las fallas, que es la crida, ¿no? El caloret. Claro, porque en realidad fue, más allá del bochorno, el bochorno lo había hecho bastantes ocasiones, pero ese fue como dinamitarse como el orgullo de un sector muy... donde el PP había echado muchas raíces, de un sector social, de un colectivo social sobre el que se apoyaba, ¿vale? Y yo creo que aquí un poco Emma Buch quiere jugar con esto, porque por un lado, esto de poner lo de las sogas se montó para un congreso vinculado a un sector que lo apoya, que por cierto, ha habido el sector taurino de la ciudad, que esto, con esto no estamos echando la culpa al Congreso, pero quizás debería de reflexionar ese sector de la sociedad si bajo su nombre se hacen este tipo de chapuzas y se hiere tanto al orgullo turense. Igual hay que reflexionar acerca de con quién te vas al huerto, ¿vale? Claro. Pero esto lo dejo aquí, ¿vale? Entonces, claro, sería igual la caída del tórico es un golpe al conjunto de la sociedad, no a un colectivo, y entonces necesita como parapetarse en algún colectivo para intentar parar el golpe, ¿no? Porque imagínate que deja sin vaquillas, claro, pues el colectivo vaquillero que, digámosle, no está tan politizado
como el Fallero en Valencia, pues claro, ahí ella se está jugando gran parte de su futuro político. Ahí. Sí, te estás jugando incluso que, o sea, además esto se junta. Aquí hay aquí hay dos puntos importantes, creo. El primero es que efectivamente el pozo cultural, ¿no? La politización de ese grupo cultural que es el vaquillero no está tan politizado como el Fallero y por lo tanto es mucho más fácil perder ese apoyo o tener un castigo por parte de ese colectivo. Claro. Es decir, que esa gente que a lo mejor no iba a votar, vote en tu contra. Es decir, vaya a votar para que tú no gobiernes. Y esto se va a juntar Pero es mucho con la más, entrada. pero mucho más difuso de controlar. No es como el colectivo, Claro. digámosle, taurino, ¿no? Que sabes que es, ¿no? Que está mucho más definido. El vaquillero en realidad es casi toda la ciudad, ¿vale? Entonces, claro, Claro, ya no. Ya la cosa no es tan categórica. Ya hay mucha gente que empieza a plantearse, bueno, pues igual no hay torico, se hace la vaquilla igualmente y tenemos, al menos, no sé, en mucha gente está la tensión esta de tener una verdadera vaquilla, ¿no? O esperarse, hacer una cosa bien y luego ya vendrán las vaquillas o se reflexionará acerca de si hacer el pañuelo o no o lo que sea, ¿vale? Claro, y aquí van a tener mucho que ver, tú comentabas, ¿no? Un poco la huida hacia adelante esta que tiene Mabug. Aquí, más que el hecho de que tengan que remitirlo al gobierno de Aragón o no, patrimonio, tal o cual, aquí lo que juega realmente la partida, como tú y yo sabemos y como saben nuestros monotes, no son los hechos, es el relato. Es decir, aquí el relato que se imponga, da igual que sea lo legal, da igual que sea lo que hay que hacer, da igual que sea lo correcto. Lo que va a importar es el relato que se establece. Claro. Y el relato que se está estableciendo, que tarda, ¿no? Eso es esto que comentábamos antes de parapetarse, ¿no? Como que la otra institución que es del otro color me está entorpeciendo. Ese relato, ¿sabes? El problema es que es operativo tanto para el Partido Socialista como al Partido Popular, ¿vale? El Partido Popular, porque está en la institución municipal y eso le sirve en muchas ocasiones para escaparse de muchas responsabilidades o de incluso asumir que tiene que hacer determinadas cosas. Y al Partido Socialista también le es operativo porque refuerza, ¿no? Como la tensión, ¿no? Porque en Mabug tiene la tensión con el Partido Socialista de Aragón o con el Partido Socialista, ¿no? Refuerza esta lectura bipartidista, aunque pueda parecer paradójico que el Partido Socialista de la ciudad de Teruel esté como entorpeciendo, ¿no? Una cosa a la que tienen muchas ganas teóricamente los turolenses, ¿no? Entonces, ese populismo fiestero, ¿no? Para un poco tapar la cagadísima, porque además Epic fail. Además, el congreso este de Toro de Cuerda se pensó como la gran... La antesala, ¿no? De lo que iban a ser las vaquillas. No solo eso, sino como el gran macroevento que había organizado en Mabug y su equipo, y su equipo de gobierno. Entonces, claro, para ella acabar esto ¿sabes? Con semejante hecatombe, o sea, ya ha pasado a un segundo plano totalmente lo que sucedió, ¿no? en el Congreso de las sogas. Han empezado las vaquillas peor que Podemos las elecciones andaluzas. Totalmente, claro, entonces ahí, claro, no ha conseguido su objetivo político porque de hecho, bueno, pues ahí solo hace falta ir al Instagram, entrevistas, el Eco de Teruel hacía una entrevista con el fondo del recorrido del Toronsoga o que montaron, ¿sabes? Todo pura propaganda, ¿no? Y que por esa propaganda, por pensar esa propaganda, nunca mejor dicho, se la hayan cargado. Bueno, igual alguien está empezando a escribir su final político, no sé cómo lo ves. Sí, y además de una manera muy Absurda. abrupta, ¿no? Porque bueno, aquí entra un tercer elemento que era el que quería comentar, ¿no? Que todos teníamos en visos, y desde las instituciones también, la entrada de Teruel existe en el Ayuntamiento de Teruel en las próximas elecciones municipales, ¿vale? Entonces, claro, esta cagada épica, sumado a ver qué pasa al final con la vaquilla después de 2 años de pandemia, sumado a la entrada, que se prevé una entrada con relativa fuerza de los sistemas e instituciones,
bueno, pues Claro. hay muchas papeletas de que haya un cambio de gobierno municipal, ¿no? En todos los sentidos, sobre todo porque no se sabía si Teruel existe al entrar en el gobierno, en el Ayuntamiento de Teruel, bueno, en esta transversalidad que ellos tienen, entre comillas, por decirlo de alguna manera, no se sabía muy bien qué gobierno o por qué postura se podían indicar dependiendo de la aritmética electoral, pero después de esto a ver quién apoya en Mabug a formar un gobierno municipal. Y en esto creo que Teruel existe tiene Yo creo... tiene el punto a favor de que entraba nuevo, pero creo que juega en contra de él dos elementos. Uno es que ahora mismo no está en las instituciones y por lo tanto el discurso que establezca, el relato que establezca, tiene mucho menos impacto que el que puedan tener los partidos que están en el ayuntamiento. Y segundo, que me parece que se están quedando muy cortos en el relato que quieren establecer. Quiero decir, me parece que se están quedando en un análisis muy superficial que no sé si va a calar demasiado Ya, pero... con la indignación que esto puede suponer. Claro, pero ellos juegan con esa indignación como motor. Es decir, por eso te digo, yo creo que has anticipado demasiadas cosas. Yo no tengo tan claro que vaya a cambiar el gobierno. Yo entiendo que, por ejemplo, Que yo he dicho que hay muchas papeletas. claro, que hay muchas papeletas. Más que las que había antes, que yo contaba con un continuismo de... Sí, pero bueno, veremos a ver cómo Teruel Existe gestiona eso, cómo también lo está gestionando la oposición, que también me da a mí la sensación de que ahora empecé el Partido Socialista como a presionar, pero veremos a ver hasta dónde llega, porque todos nos conocemos. Ya venimos de una parecida con lo del tema de Ramón Fuertes, que hemos comentado aquí algunas veces, ¿no? La estafita esta que se contrataba a sus propias empresas y tampoco pasó nada. Esto es otra escala, evidentemente, pero ya veremos. Y sí que es verdad que a Teruel Existe sí que le puede favorecer, porque tiene un cierto discurso como de... que también ha utilizado, por ejemplo, con el tema de la central térmica, ¿no? Como de demolición del patrimonio, poco cuidado, no sé qué. Tiene un relato de ese tipo, ¿no? Que le puede favorecer, pero efectivamente tendrá que maniobrar y sacar un poco la cara, porque ahora de momento los únicos actores que van a hablar de eso, si no logran colarse en la conversación, van a ser prácticamente los partidos que están con representación institucional. Pero Claro, aún así, si fueran meridianamente inteligentes, que apostaría que hay bastante inteligencia ahí, bueno, pues podrían aprovechar bastante la oportunidad. En cualquier caso, está por ver, pero vamos, que al menos, joder, es tremendo que tenga que pasar esto para que veamos algunas cosas, ¿no? O sea, muchas veces juegan con esta manera de como silenciar o apocar, ¿no? Y ralentizar y paralizar un poco la vida política en la ciudad de Teruel, ¿sabes? Como eso, ¿no? Está el paraíso vasco y está el paraíso turolense donde nunca pasa nada, ¿vale? Y nunca se ven las costuras ni las tensiones políticas y todo es como muy chill, ¿no? Y, joder, tienen que pasar sucesos tochos para que se vislumbren estas características, estas tensiones y se pueda un poco combatir políticamente. Spoiler, aquellos que se llevan a las manos, que dicen que esto se está politizando, que no sé qué, donde hay conflicto y hay tensión, hay politización. Es que, claro, yo lo leí estos días atrás, ¿no? En un grupo de WhatsApp, ¿no? Que cuando empezaron a salir las notas de prensa de los partidos políticos y tal, y bueno, las comunicaciones estas por parte de la oposición, ¿no? Pidiendo responsabilidades porque se ha caído el símbolo más importante de la ciudad de Teruel por una negligencia. Te quiero decir, llámame exigente como ciudadano. Sí, ¿no? Y no, y decían, es que ya están politizando. Es como, bueno, partiendo de la base de que es una visión naif, ¿no? Pensar que la realidad no está politizada casi en todo momento. Pero bueno, bien, dejando eso a un lado, ya estaba politizado de antes cuando realmente esta negligencia se ha cometido por lo que comentabas tú antes, que es por montar un espectáculo lo más grandilocuente posible, porque sabes que en el Congreso de la Soga y la Vaga tú tienes un caladero de votos y por lo tanto eres negligente porque te estás pasando de frenada, porque te estás intentando asegurar apoyo por ahí. A partir de ese momento, ya como está poco, politizado. Claro, lo ya que está pasa que politizado. ahí es como la máxima esta, ¿no? Que dice de Slavoj Žižek, que dice que
la máxima esta que dice, no hay mayor gesto político que lo apolítico, ¿no? Es decir, que la politizan totalmente, ¿no? Como una tradición, como un no sé qué, no sé cuántas, pero en realidad es un gesto totalmente político, vamos. Sí, bueno, esto es lo de siempre, ¿no? Yo no soy ni de izquierdas ni de derechas, yo como era lo otro. Los toros no sufren. Yo soy, bueno, no. Yo soy libre pensador, ¿no? Y resulta que todos los librepensadores piensan igual. Efectivamente, vaya casualidad, pues sí. Hostia, pues no sé. En fin, bueno, veremos cómo evoluciona el tema, porque la verdad es que se está poniendo la cosa un poco fuerte, no es para menos también. Pero bueno, esto es una pena que nos queden tan poquitos programas. Porque esto iba a dar juego. Esto iba a dar mogollón de juego porque vamos a ver desbarrar al personal, especialmente del Ayuntamiento de Conforme se Teruel. acerque la vaquilla. O sea, ver a todos los niveles de unas maneras. Pues, ha empezado a desbarrar. O sea, por ejemplo, el daño era leve y luego resulta que faltan ahora hasta piezas. Entonces es como, o sea, ya el desbarre está muy alto, pero a mí me da la sensación de que cuando empiecen a conflictar verdaderamente con el autonómico, ¿no? Con patrimonio autonómico, etcétera, entre las instituciones, vamos a tener un espectáculo bastante lamentable. Y que conforme vaya aumentando la tensión, va a empezar a comenzar las traiciones internas y el sálvese quien pueda. Claro, es que, mira, por ejemplo, volvemos al salseo tuitero, porque Maite, evidentemente. Aquí ha habido mucha. Incluso hasta Lambán ha opinado sobre esto. Madre mía, ¿qué me dices? Sí, Lambana también ha opinado de esto. Pero, por ejemplo, Maite Pérez, nada, al ratico de eso, ella está encima de la actualidad. Trolense, ¿vale? Es extraño que no le haya pillado en Finlandia. Dijo, sí, salvándonos de la despoblación. Bueno, Finlandia claro, o... hemos tenido suerte que estaba en Zaragoza. Igual este año toca el Serengeti. Yo qué sé. ¿Vale? Dijo en Twitter, he llorado al ver las imágenes. Quien siente Teruel no puede abstraerse de este sentimiento icónico que tenemos con nuestro torico y lo que representa. Sería bueno que evitáramos apropiarnos de nuestros símbolos. En este momento toca responsabilidad. No todos somos iguales. O sea, a mí me flipa de verdad esta gente que dice, sería bueno no apropiarnos de los símbolos, pero no todos somos iguales, ¿no? O sea, es como tremendo. Y por ejemplo, Javier Lambán hizo un recopilatorio de imágenes. De hecho, sale una en el operario recogiendo el torico después de la catástrofe. Y dice, comparto con los turolenses el disgusto profundo por lo ocurrido con el torico, uno de los símbolos más queridos y universales de Teruel. Es urgente su rápida reparación, así como saber pronto con pelos y señales qué ha ocurrido y cómo ha sido posible semejante desastre. Vale, ahí marcando tendencia. Me hizo mucha gracia la contestación a este tuit por parte de El Ajo La Peña, ¿vale? Sí. Que le dijo, hombre, el amigo Gambón, ¿cuánto tiempo sin hablar de Teruel? También estaban los logos del gobierno de Aragón presentes en el evento, así que no te laves las manos tan pronto. Venga, que te invitamos a la vaquilla, que también traemos conciertos de esos que subvencionáis por otros lares. Tremendo. Es la mejor contestación. Mini punto monotel para la Peña del Ajo, desde aquí nuestro apoyo y respeto. Al año que viene que nos programen para las para la fiesta esta que hacen, con las fiestas que hacen, básicamente. A lo que sea el Ajo nos a lo apuntamos. que sea, sí. Si alguien del Ajo nos está gusta, escuchando, que tome nota. O que nos mande un SMS, un private por Twitter, por Instagram o que sea. Y hacemos la magia. Y bueno, esto más o menos estaría. No pretendía hacer un salseo de Twitter, pero como que me la... Te salen solos, David, sí, te salen solos. Porque es que se acumulan los despropósitos. Entonces, pues bueno, ya vamos cerrando porque esto se ha ido alargando y el programa de hoy viene con bastante chicha. Joder, acabo de abrir el diario de Teruel. Un tornado de gran virulencia provoca con todos sus daños materiales en Alcañiz. Joder, esta semana, entre el incendio de Castejón, esto de Alcañiz, joder, no damos para
No damos, no damos. Es que, Julián, te lo he dicho, la caída del Torico ha previsto... Toca el apocalipsis. Toca el apocalipsis, poca broma. Pues dejamos lo del Tórico a un lado para pasar a lo que ya saben que es la parte más seria e interesante del programa, las entrevistas. Y en esta ocasión venimos cargadicos con hasta 3 entrevistas llenas de lucha, reivindicación, pero también de fiesta, música y ganas de pasarlo bien. Por eso de que en Mabug no nos quite las ganas de vivir, al menos. Así que, sin más dilación, vamos con la primera, en la que charlaremos sobre el mes del orgullo que tienen preparado desde Tercuir con Yu Los Santos Perruca, de Teruel Ciudad, activista transfeminista y por los derechos LGTBIQ, cofundadora de Tercuir, y con Joseca Ortiz Alcaid, de Escucha, integrante de Tercuir. Bienvenidos, benvinguts, bien plegados, Yu y Joseca, a los micros de Radio Monotes. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Hola, buenas. Hola, buenas. Muy bien. Bueno, es un placer teneros por aquí una vez más. Para empezar un poco la entrevista, han pasado 6 años, si no me equivoco, desde la primera edición del Desfile del Orgullo en Teruel Ciudad. Es la tercera edición desde que nació Tercuir. Y este año, el mes del Orgullo, viene cargado de actividades en diferentes lugares de la provincia y con el apoyo de multitud de instituciones y colectivos. Hace ya 2 años de la primera convocatoria, que era exclusivamente en Teruel. El año pasado fue conjuntamente con Alcañiz y este año hay eventos preparados en diferentes fechas en Andorra, Alcoriza, Ojos Negros, Monreal y Teruel Ciudad. Contándonos un poco... Sí, Ademuz, que es su última incorporación, no está en el programa. Ademuz también está... Vale, ese no estaba en el póster. Y Ademuz. Pues nada, contándonos un poco... ¿Cómo ha sido la evolución a lo largo de los años de la convocatoria del Orgullo? Contándonos también, ¿está creciendo la organización del colectivo a nivel provincial? ¿Cómo os estáis coordinando en ese sentido? ¿Qué tenéis y contándonos también qué tenéis preparado para este mes? Pues está creciendo, sí. Hacemos balance positivo en este sentido. Desde 2019, desde octubre de 2019 que hemos empezado a funcionar, gracias en parte a la pandemia, pues pudimos hacer reuniones, asambleas online, y la gente de los pueblos se podía conectar y participar, y la gente de Teruel que estudiaba fuera o incluso gente de Erasmus pues también ha podido participar. Y estos últimos meses se ha unido cada vez más gente de la provincia también porque hemos salido de Teruel, hemos hecho cosas en talleres en institutos de la provincia, hemos hecho Cine Entiendo Teruel, que hicimos una entrevista con vosotros, y lo hemos hecho fuera de Teruel, no solamente en Teruel Ciudad, y esto ha ayudado a que más gente de los pueblos pues nos conozca y si quisieran pues puedan unirse. Y ahora en el Orgullo pues también decidimos que esto salía de Teruel capital y nos íbamos a los pueblos, sobre todo aquellos en los que tenemos personas de Tercuir, pero también aquellos en los que no hay o al menos no están en Tercuir, pero sabemos que es necesario también estar ahí. O sea que sí que estáis experimentando, digamos, un momento de vertebración o de expansión a lo largo de todo el territorio de la provincia, ¿no? Al menos a nivel de activismo, vaya. Sí. Además ya no solamente a nivel de personas individuales que se unan a Tercuir, sino lazos con otras asociaciones u otros colectivos como AMAS de Alcoriza, instituciones locales y comarcales que nos están apoyando desde el principio. Eso está genial porque al final son quienes ya tienen de alguna manera vertebrada esa zona del territorio y siempre pueden hacer llegar más todo lo que hagamos y difundirlo y apoyarnos en esas zonas del territorio a las que a lo mejor no podamos llegar. También nos preguntábamos cómo ha sido un poco la evolución de la convocatoria del Orgullo y también del impacto que ha tenido de la capacidad de convocatoria los últimos años. Pues sí que es verdad que el primer año que convocamos había pandemia, lo que nos redujo bastante las posibilidades de hacer lo que queríamos que hubiese sido un orgullo más festivo, más un desfile, igualmente crítico siempre, pero más festivo. Y tuvimos que hacer una concentración el siguiente año, que en esa hubo manifiesto, y el siguiente año sí que optamos porque aunque fuera una concentración hubiese algo un poco más personal, un poco más íntimo y narramos diferentes vivencias que habíamos tenido como personas LGTBI de la provincia de Teruel, tanto positivas como negativas. Y este año pues ya la pandemia está ya un poco más, está la cosa un poco más controlada, ¿no? Y queremos pues darle a Teruel el orgullo que se merece y por eso el desfile y por eso también el contar con los pueblos para hacer actividades ahí también. ¿Tenéis alguna previsión o tenéis un poco sensación de que va a tener éxito la convocatoria, de que después de 2 años de pandemia, ¿no? Ahora que dices, como dices, está un poco más controlada, sea una convocatoria más multitudinaria que estos años atrás? ¿Tú qué crees, José? Pues yo creo que sí.
Esperamos que sí. Sí, sí. Ujú. Bueno, hablando un poco también del crecimiento que habéis experimentado durante estos 3 años, al igual que el feminismo, no se trata de luchar solamente el 8 de marzo o el ecologismo el 5 de junio o los derechos laborales el 1 de mayo, ¿no? El orgullo no se ha de reivindicar solamente el mes del orgullo, como decía Julia, este año ha venido cargado de actividades. Lleváis tiempo organizando cada vez más actividades de diferente índole y con diferente público a lo largo del año, ampliando así también vuestro rango de impacto, tratando de visibilizar la realidad LGTBIQ+ en las zonas rurales. ¿Cómo está siendo este proceso de crecimiento para Tercuid? ¿Estáis llegando más lejos de lo que imaginabais en un contexto como el turolense? Sí, sí, de hecho, a mí me gustaría contar que hemos tenido mucho éxito en los centros educativos, en los institutos y gente de adolescentes que son realmente quienes más necesitan espacios como Tercuit, pues están viniendo a las asambleas y se están involucrando con mucha fuerza y eso siempre da muchas ganas de seguir. Pueblos que nos llaman como Ademuz, que nos llamó, oye, que queremos que vengáis a presentaros, que queremos que hay gente aquí que necesita saber de vuestra existencia, pues siempre te levantan mucho el ánimo, ¿no? Y las ganas de seguir. O que nos escriba un chico de Italia, de Erasmus, que va a venir el año que viene a Teruel, nos ha descubierto y quiere formar parte. Y que aquí tengamos ya un chico trans que estaba de Erasmus y que haya dicho, pues yo hago de delegación, yo le explico, yo le comento de qué va esto en su idioma materna para que se sienta cómodo y que pueda formar parte del Teruel cuando esté en Teruel si necesita ese espacio. Entonces sí, la verdad que estamos muy contentas con el crecimiento y la gente a la que estamos llegando tan diversa, que siempre siempre es bien. Vemos, cambiando un poco de tercio, vemos como el auge de la extrema derecha está poniendo encima de la mesa no solamente debates, sino elementos de censura que creíamos superados. Al mismo tiempo, también dentro de la izquierda, parece que aumentan aquellos que contraponen las luchas materiales a las culturales, proponiendo que son estas últimas, como la lucha feminista, ecologista o por la diversidad afectivo-sexual, una distracción para una izquierda que debería dedicarse a lo material, como si lo material no fuera ya en sí mismo una construcción cultural o si las denominadas luchas culturales no tuvieran ya múltiples dimensiones materiales. ¿Cómo combatir este doble frente? ¿Creéis que le damos demasiada importancia y demasiada publicidad a la opinión de cuatro rojipardos? ¿El futuro de la izquierda o el de la nueva izquierda será interseccional o no será? Pues será interseccional o no será, vamos. Es que yo creo que no se puede ir hacia un horizonte común, cada uno por un lado diferente. O sea, aunque cada uno tenga su manera, ¿no? Y personalmente le toque más cerca una realidad que otra y tenga que luchar por esa que le toca más cerca, no vamos a luchar solo por una. Y de hecho es una cosa que en Terqueer intentamos que se vea e intentamos descentralizar, pues dando la misma importancia a los pueblos, a las personas de los pueblos que están en Terqueer, como aquí mi compa, que es de escucha. Intentamos que sea transfeminista el espacio, lo más seguro posible, que no la G, los gays sea lo visible, sino que seamos todas. Intentamos que haya, pues hemos tenido contacto con personas refugiadas LGTB. Estamos planeando, de hecho, mesas redondas sobre las personas refugiadas LGTB. Intentamos ser lo más cercano al antirracismo posible, porque es que no entendemos todo esto si no vamos todos a una. Y sí que creo que una de las cosas más importantes en todo movimiento social es el poner la vida en el centro. Creo que es algo que el feminismo enseña muy bien. No el feminismo que se entiende de la igualdad entre hombres y mujeres, el feminismo de verdad que pone la vida en el centro y los cuidados de las personas en el centro. Y creo que todo progreso social pasa necesariamente por ahí. Y si no pasa por ahí, yo dudo personalmente que esto se le pueda llamar progreso. ¿Veis con preocupación este auge de la extrema derecha, volver de nuevo a estos debates, a esta censura que ya llega desde las instituciones en muchos casos? Pues yo creo que sí, porque básicamente lo que estamos viendo es que se da un paso para adelante, pero dos hacia atrás. Entonces realmente no se consigue ese avance. Es como que estamos todo el rato que se nos cuestiona lo que conseguimos, ¿no? En plan, estamos todo el rato ahí a la defensiva, o más que a la defensiva, en la retaguardia, ¿no? Lo hemos conseguido, pero espérate que a lo mejor nos lo quitan. Cuando hay zonas de Europa o
Bueno, sí, hay zonas de Europa donde hay derechos garantizados que no son cuestionables. Y aquí se cuestionan algunos derechos que es como, pero ¿cómo estamos cuestionándonos el respeto a las personas? O sea, o la existencia, ¿cómo nos estamos cuestionando la existencia de personas? Y aquí también esto pasa dentro de la izquierda, aquí no es una cuestión de un partido o de otro, esto está pasando a nivel de toda la política y de la ciudadanía. Sí. No podemos dar las victorias y las luchas por permanentes, ¿no? No nos podemos relajar realmente. Exacto. Hablabais antes un poco de la actividad que habéis tenido en los institutos y la buena acogida y el tipo de actividades que estáis organizando con otro tipo de colectivos también. Queríamos tratar con vosotros el tema del suicidio, que a día de hoy es la primera causa de muerte entre los jóvenes, y el bullying, a su vez, es uno de los problemas más difíciles de abordar que se encuentra el profesorado. Sin duda, el colectivo LGTBIQ+ es todavía más susceptible, o uno de los más susceptibles de encontrarse ante estas situaciones. La LGTBI-fobia y la plumofobia es un problema que se encuentra tanto fuera como incluso dentro del colectivo. Hemos visto que uno de los colaboradores de esta edición del Orgullo es Sikara, con quien creo que también habéis colaborado anteriormente. Sí. Os queríamos preguntar, ¿qué dificultades añadidas o qué particularidades se encuentran las personas, sobre todo las más jóvenes del colectivo LGTBIQ+, en lo referente al bullying y la salud mental? ¿Cómo abordar y afrontar esta situación? ¿Tenéis pensado hacer futuras colaboraciones con Sikara? Bueno, pues como has dicho, no es la primera que hacemos y sí, tenemos pensado hacer más. Y para resolver este interrogante, yo creo que lo que hay que hacer es venir el jueves 30 de la semana que viene a las 6 de la tarde al Museo Provincial y escuchar a las compañeras de Sikara, que además van a ser personas especialistas en temas LGTBI, y a Víctor Luqui, que viene con su proyecto de Grana Psicología, que también hace atención psicológica a personas LGTBI de la provincia de Teruel. Y ellas van a responder mejor que nadie cuál es realmente la situación, porque es con las personas con las que trabajan. Aunque sí que podemos decir que, evidentemente, igual que cualquier minoría social marginada u oprimida, pues tenemos más dificultades que el resto de la población. Antes decías que la principal causa de suicidio en adolescentes es el suicidio, principal causa de muerte, perdón, es el suicidio. Y dentro de ese dato, 1 de cada 3 adolescentes que se suicidan es trans, que es uno de los colectivos con peor posición social ahora mismo. Y esto es algo que muchas veces pues no se tiene en cuenta. Se habla en datos generales, en general en la población. Ahora parece que empieza a hablarse un poco de adolescentes y juventud, que ya veremos dentro de unos años cómo estamos, porque estamos pasando una crisis tras otra y yo no sé hasta cuándo vamos a poder aguantar esto. Pero es que hay que centrarse luego, y las personas migrantes, racializadas, y las mujeres, y las personas LGTBI jóvenes, y cada vez que empiezas a bucear un poco, los datos son más alarmantes, son realmente alarmantes. También por el tema de las nuevas adicciones, por el tema de las tecnologías, aprendemos a relacionarnos de maneras muy diferentes, el mundo adulto no entiende estas maneras de relacionarse, nos cuestionan, nos juzgan. Y al final acabas callándote muchas cosas, no tienes esa confianza con las personas adultas que te podrían dar esa madurez y ese apoyo. Y como no encuentres a gente como tú, como no encuentres colectivos como por ejemplo Terqueer u otros colectivos, estás sola. Y esas redes son muy peligrosas. Y aprender a relacionarte de manera sexoafectiva a través de una aplicación de ligar como Grindr puede ser realmente demoledor para un chaval gay adolescente actualmente hoy en día. Entonces, es una situación compleja la salud mental de las personas LGTBI y de verdad os animo a que vengáis a la charla porque van a salir cosas muy guays. Por parte de las instituciones, ¿creéis que están dándole la atención y la importancia y el soporte necesario al tema de la salud mental entre los jóvenes y particularmente entre las personas jóvenes del colectivo? ¿O creéis que falta voluntad, que falta impulso e iniciativa por parte de las instituciones para abordar y resolver esta situación? Pero a ver, sí que es verdad que hay cosas que se están haciendo que no se hacían hasta ahora. Pues, por ejemplo, el servicio de Aragón Diversa, que es un servicio de Sikara que está gestionado, está patrocinado por el Gobierno de Aragón. Pues bueno, eso es un paso muy importante porque al final es un servicio de asistencia psicológica gratuita para toda la población LGTBI de Aragón, con consultas online y presenciales en diferentes puntos de localidades aragonesas. Entonces, eso es un paso muy importante porque uno de los mayores problemas de la atención psicológica en España es que no hay atención psicológica porque no es accesible.
porque las listas de espera en la sanidad pública son tremendas, porque con una consulta o 2 al año no estamos ayudando psicológicamente a una persona y porque no tenemos dinero, y mucho menos la población joven, para pagarnos un psicólogo. Entonces, eso es un servicio brutal, que de verdad agradecemos que haya ese compromiso, pero desde luego que no podemos quedarnos ahí. Queda muchísimo, queda un compromiso diario y no un compromiso de los días señalados, como ocurre muchas veces, y queda un compromiso de formación a toda la plantilla de funcionariado de la administración pública. No puede ser que yo esté violentada por ser una persona trans, por mi dead name, por el nombre que me pone en el DNI, y que yo pida, por favor, que se me trate así en una institución y porque en mi DNI ponga otra cosa, no se me trate como yo estoy pidiendo. O que yo vaya, como me contaba hace 2 días un compañero, a pedir una PrEP para prevenir todavía más el VIH, aun cuando yo estoy usando preservativo, pero prevenirme todavía más y proteger a los míos, y me estén diciendo, y me estén juzgando, diciéndome cosas como, bueno, es que la gente como vosotros no os protegéis. A una persona de 21 años, que tiene la conciencia suficiente como para pedir ese servicio que tiene garantía, o sea, que merece, que está recogido por ley y cumple los requisitos. Entonces, queda mucha prevención a nivel de trato en las instituciones, en el ámbito sanitario, en el ámbito educativo, queda mucha formación pendiente para los docentes que no tienen ni idea de qué somos, o sea, de qué somos, es que estamos ahí. Y entonces queda todavía por hacer. Bueno, también cuando, además, esto hablo un dato de memoria, si no ha cambiado en los últimos años, la incidencia o la tendencia de las infecciones de transmisión sexual están subiendo mucho más entre las personas heterosexuales que entre las personas del colectivo LGTBIQ+. Eso para empezar, como dato por la desinformación que puede llegar a haber. Y con respecto a lo que decías del tema de Aragón Diversa, si no me equivoco, la iniciativa de Aragón Diversa es verdad que recibe, supongo, soporte institucional, pero entiendo que la iniciativa la iniciativa no vino de las instituciones, sino que vino por parte del colectivo, ¿no? Es decir, que a las instituciones les llegó la solicitud o el proyecto y han decidido soportarlo, pero temas como, por ejemplo, aumentar el número de psicólogos en la atención pública, en el sistema sanitario público, o la formación del profesorado, que son cosas que sí que dependen más directamente de las instituciones, quizá cabría reforzarlas mucho más de lo que se está haciendo, porque no se está haciendo. Totalmente. Y que también, pues que las propias instituciones tengan ganas de trabajar por esto, que aquí hemos montado el orgullo saliendo de nosotras y sí que nos han apoyado, pero es que creo que se puede dar un paso más. Creo que las instituciones en el siglo XXI en España ya podrían tener la conciencia de voy a luchar por la ciudadanía de mi ciudad, de mi pueblo, de mi país, y voy a intentar que la población que vive donde yo estoy ejerciendo mi poder tenga esos servicios y tenga ese orgullo que se merece el 28 de junio, por ejemplo, que es que tenga que nacer de colectivos. Pues yo creo que podemos dar un pasito más en este sentido. ¿Creéis que el auge de la extrema derecha en este sentido está frenando en parte las iniciativas del resto de partidos a nivel institucional? Es decir, como que hay ciertos partidos que ya no se sienten cómodos haciendo según qué cosas o tomando según qué iniciativas relacionadas con el colectivo. Yo creo que sí, pero creo que realmente el mayor obstáculo es que no hay información. Y si tú no conoces algo, difícilmente vas a luchar por eso. Creo que falta mucha información de qué somos, de cómo sentimos, de cómo vivimos, de qué sufrimos, y a partir de ahí ya podemos empezar a darnos cuenta de que hay que ponerse las pilas con estos temas. Y además hay mucha corrupción y además hay mucha burocracia, y esto obstaculiza cada proyecto que se quiere sacar adelante. Y luego está pues el politiqueo de yo te tiro el balón, tú me lo tiras a mí, ya se nos pegamos un rato y mientras tanto las cosas no salen. Entonces, pues sí, yo creo que es muchas cosas. Hay muchos factores que a nivel político, que también entiendo que es una cosa muy complicada, pero es que al final lo que tiene que importar es las personas que están ahí. Y eso a veces es lo que... El horizonte que he comentado al principio, ¿no? Hacia donde deberíamos ir todos, y parece que hay gente que se gira y va para el otro lado. Cuando dices que falta formación, ¿te refieres fuera de las instituciones, también dentro de las instituciones y de los propios partidos? Dentro de las propias instituciones. O sea, algo tan sencillo como que yo voy al registro de X institución a entregar un papeleo y que no sepan leer, bueno, a ver, es una tontería, pero como algo simbólico, LGTB, y que no tengan ni idea de qué es LGTB a día de hoy en España, que se hable de orgullo gay, que se diga que en Teruel no existen lesbianas y trans, y que por eso hablamos de gay. Es que falta formación todavía de cosas muy básicas. Y visibilidad, ¿no? También. Visibilidad, falta visibilidad. Es que Telcui también nació por eso, porque vimos que no había un espacio, vimos que no había gente queer, y es mentira, porque a verla la había.
Pero hasta que salimos a la calle, grabamos un reel para Instagram y nos pusimos las banderas, pues es que como no existimos. Y luego subimos el reel y todo el mundo... De hecho, nos paraba gente por la calle, oye, pues estoy súper contenta de que hagáis estas cosas, la gente joven. Y yo, ¿y por qué no lo hemos hecho antes, tío? Sobre esto os queríamos preguntar también, porque precisamente esta invisibilización se nota mucho más en las localidades o en los pueblos poco poblados, ¿no? Digamos, por una cuestión de, pues eso, de sentirse, ¿no? De sentir que perteneces a un colectivo y de tener referentes y todo esto. Hace 3 años, en Radio Monotes, en un programa dedicado al orgullo, al que precisamente, Julia, asististe como invitada, hablábamos del concepto de sexilio que se sufre en las zonas rurales hacia ciudades grandes en busca de libertad, de anonimato, de tolerancia y de afecto. Sin embargo, también en ese mismo programa comentábamos que es precisamente en esas grandes urbes donde, valiéndose de ese mismo anonimato, había más agresiones LGTB-fóbicas. Nos gustaría cerrar la entrevista refrescándonos un poco la memoria a este respecto. ¿Creéis que falta activismo LGTBIQ+ en las zonas rurales? ¿Hay LGTB-fobia en la España rural o hay ruralfobia en la comunidad LGTB? ¿Es más difícil una infancia LGTBIQ+ en la España vaciada? Y ya la última, ¿hace falta una relación más estrecha entre el mundo rural y la urbe para romper prejuicios y avanzar hacia una sociedad más igualitaria? Sí, a ver, yo creo que sí. Independientemente de dónde vengas, la LGTBI-fobia está presente en todos lados. Yo, por ejemplo, contando mi anécdota personal, yo soy de un pueblo pequeño, pero yo no he tenido, o sea, no todo es malo. Yo en mi pueblo he tenido mucha suerte y la verdad es que la gente me ha aceptado tal y como soy. Y nunca he tenido ningún problema, nunca me ha pasado nada negativo en referente a mi orientación sexual. Sin embargo, al llegar aquí a Teruel, sí que he recibido pues varias agresiones, ya no solo verbales. Y entonces, pues bueno, información hace falta tanto en la España vaciada como en las urbes. Eso está claro. Pero, claro, también soy consciente de que en muchos pueblos sí que hablamos de sexilio porque muchas personas han tenido que abandonar sus pueblos por el hecho de pues una orientación sexual o una personalidad diferente. Sí, pero quizá como puede pasar también en un barrio de una ciudad, ¿no? Quiero Sí, decir, claro. quizá a veces tendemos a creernos ciertos prejuicios, ¿no? Porque, por ejemplo, entiendo que en tu caso personal, Joseca, entiendo que precisamente pertenecer a un pueblo pequeño donde todo el mundo se conocía, donde todo el mundo te conocía, facilitó en cierta medida, en tu caso, ¿no? que se viera como algo que es normal y que se te aceptara tal como eras y que no sufrieras discriminación en ese sentido. Claro. ¿Y creéis que, bueno, vosotros sois la muestra, ¿no? De que quizá no, pero ¿creéis que falta más activismo LGTBIQ+ en las zonas rurales? Sí, yo creo que sí. Ya, o sea, como decía, ya no solo en las zonas rurales, sino también en las urbes, lo que en las urbes se propaga todo con mucha más rapidez. Entonces, claro, aquí en las ciudades tienes todo prácticamente a mano. En los pueblos no existe, por ejemplo, una información, no existe un colectivo que puedas decir, voy a acceder a este colectivo a recibir información. Entonces... Llega todo más tarde. No quiere decir que no llegue, no quiere decir que la gente necesariamente, ni por la edad ni por donde han nacido, sea más LGTBI-fóbica o más machista. Tiene que ver con que la información tarda más en llegar. Y es lo que tú decías, puede haber un barrio de una ciudad como Madrid en la que te metan una paliza por ser homosexual y en tu pueblo te acepten como uno más. Es que no tiene que ver con eso. Yo creo que también en los pueblos se da la oportunidad de conocer a la persona y conocer a tu sexualidad a través de tu persona. Y eso también es algo muy bonito, que quizá en la ciudad sea un poquito más sectario, a lo mejor no, y como tú vas a ese colectivo, pues se te conozca antes por tu orientación sexual o por tu identidad de género, ¿no? Que por tu persona. Claro, Perdona. No, que al final somos personas, ¿no? Y eso a veces se olvida, a veces... También ser la maricona del pueblo también tiene sus defectos, porque al final te señalan a ti como eres la
no sé qué, y también es una persona. Entonces, también se entiende que mucha gente en el pueblo siga en el armario, porque al final es una zona pequeña. Te van a señalar por lo que haces bien o por lo que haces mal, te van a señalar, porque en los pueblos somos muy de identificar a la gente, pues el hijo de, la prima de, el del panadero, y que ganas un concurso no sé qué, ay, pues ¿estás entero que ha ganado el concurso? Pues lo mismo con otros temas. Y en sí no es necesariamente malo. Lo que pasa es que, pues si una persona no quiere exponerse, está en su derecho, pues tiene esas dificultades, ¿no? De que siente que no forma parte de lo mismo porque es diferente. Y por eso en ciudades grandes pues sí tenemos los colectivos, pero bueno, puede ser también que estés en una ciudad grande y no tengas contacto con ese colectivo porque tampoco te quieras exponer. Es que también no por ser LGTB somos activistas. En este sentido comentabas antes, ¿no? Por ejemplo, que la pandemia ha facilitado en cierta medida o ha abierto la posibilidad de comunicarse online, ¿no? Y casi que ha sido una oportunidad para expandirse hacia otras zonas de la provincia, en el sentido en el que hacíais las reuniones no físicamente, sino de manera telemática. En este sentido, ¿creéis que las redes sociales y, bueno, Internet en general, a día de hoy, está reduciendo esa brecha que podría haber con la urbe o con las grandes ciudades en cuanto a que las cosas lleguen antes o después? Es decir, que hoy en día cada vez ocurre menos eso de que a las zonas rurales ya no llegan según qué cosas antes o después. A ver, visibilidad hay más gracias a las redes sociales. O sea, yo voy a un instituto a hablar de tema trans y me dicen a mí 10 referentes que yo no conozco. Y yo tengo 25 años. O sea, ya los 10 años de diferencia con la gente de 15 ya se nota muchísimo. Porque han nacido con TikTok, básicamente, y ya tienen esos referentes. Pero que tengas esos referentes en tu pueblo no significa que tú te sientas preparada para salir del armario y ser tú misma en tu pueblo. O en tu pueblo o en tu ciudad, ¿eh? Porque, de hecho, en Terquir acuñamos un término que se llama el síndrome de Hannah Montana, que creo que, no sé si lo comenté, no, aquí no fue en Radio Monotes, es una entrevista también por tema rural y sexilio, y esto es básicamente que tú tienes una vida de puertas para afuera en tus redes sociales, que es muy abierta y eres tú, y luego en tu pueblo eres otra persona totalmente diferente que vive en un armario. A veces es un armario de cristal, en el sentido de que todo el mundo sabe perfectamente quién eres, pero tú todavía no lo has aceptado, ¿no? Pero a veces es un armario de hierro súper fuerte del que no quieres salir. Y esto, pues, es que es duro, no, cada uno es una persona diferente, lo vive de una manera diferente, y sí que las redes lo que te pueden ayudar es encontrar a más gente como tú, pero al final si no tienes el cara a cara, si no tienes las personas adultas también de tu entorno que también estén concienciadas, las personas ancianas de tu pueblo que también lo estén, la gente del bar, es que si tú no notas que sea un espacio seguro en general, cuando eres tan vulnerable, cuando eres adolescente, por ejemplo, o una persona joven, es que sigue siendo muy complicado. Y de hecho, otra de las cosas buenas que nos ha habido online es que mucha gente que ni quiere ser vista, que vive en el armario y que de vez en cuando sale de él con círculos de confianza, pues se pueden conectar a las asambleas, no ponen cámara, no ponen micro, pero pueden estar ahí, pueden sentir que no están solas, pueden escribir por el chat. Eso es algo que sin las redes sociales es imposible. Como nos ponemos a un confesionario de la iglesia. Tiene pinta. Muy bien, pues por nuestra parte hasta aquí la entrevista. Salvo que queráis añadir alguna cosa más con respecto a las actividades que tenéis organizadas o queráis hacer algún apunte. Pues nada, simplemente decir que empezamos el 24 en Andorra, tenemos tiempo por la noche, seguimos en la Polis al día siguiente, de lunes a jueves estaremos en Teruel, el martes a las 5:30 en la Glorieta tenemos taller de pancartas y a las 6:30 en San Juan empezamos el desfile. Y luego el viernes tenemos Ojos Negros y Monreal y el sábado Anemuz y fiesta de cierre LGTB en el CSA Isena, en la calle Carrel 35, aquí en Teruel. Y que esperamos que venga mucha gente, que aprendamos mucho con las mesas redondas, que disfrutemos mucho de nuestro orgullo que es nuestro, que nos lo merecemos y que Teruel y toda su provincia es muy orgullosa y hay muchas personas LGTBI también en las zonas rurales que aquí estamos, que existimos y resistimos. Si alguien quiere contactar con vosotros, redes sociales. Pues Twitter e Instagram, sobre todo Instagram, que es donde más activa estamos, @terqueer, escrito TERQUEER 2019, o en Facebook, aunque estamos súper inactivas, pero bueno, Terqueer Teruel, creo que se llama la página de Facebook o el perfil de Facebook. Bueno, y terqueer@gmail.com también. Perfecto. Pues con esto cerramos. Giu, Joseca, muchísimas gracias por venir otra vez a este Moliendo Gordo de Radio Monotes. Larga vida al mes del orgullo de Terqueer. Ha sido un auténtico placer teneros por aquí de Charradica, como siempre. Esperamos que lo hayáis pasado bien, que hayáis estado a gusto.
Muchas gracias Sí, a muchas vosotras gracias a todos. otra vez por invitarnos de nuevo y esperemos que nos sigáis invitando, que siempre es un gusto y feliz orgullo. Por supuesto que lo haremos. Feliz orgullo. Aunque sea arrastras yo encontraré la salida. Soy la reina sin rey, sin trono, caballo de Troya, la que lo rompió todo. De su mierda saca oro y se fortalece, y como ave fénix de sus cenizas siempre sale mucho más fuerte. Ser la causa no es el ser culpable, que todos se callen, que solo el cora hable, que diga lo que siente. Me acompaña poca luz pero la suficiente. Sitio sufrido es este, un ente en mi cabeza que siempre se tuerce. Y continuamos con más entrevistas y con más ganas de celebrar y pasarlo bien, porque ahora vamos a charlar sobre uno de los festivales cuya vuelta esperaban incluso con más ganas que la vaquilla los y les turolenses después de 2 años interminables de pandemia, el Poborina Folk, donde charlaremos sobre su historia y lo que tienen preparado para este año con Sergio Zaera, director del Poborina. Bienvenido, bienvenido, bien plegado, Sergio, a los micros de Radio Manotes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenas. Pues muy bien, aquí estamos con los preparativos a tope. Siempre intentamos ser previsores, pero hay tareas que siempre se dejan para última hora. Muy bien. Para les monotes més despistades que todavía no sepan de vuestra existencia, cuéntanos un poco qué es el Poborina Folk y cómo ha llegado a su 22ª edición. Bueno, pues Poborina nace en el siglo pasado, en 1999, pues un poco pensando en revitalizar un poco una fiesta tradicional que había en el pueblo, con las albadas en su centro, y lo que se pretendía un poco era pues eso, dar a través de la música tradicional, darle un empuje a este tipo de festividad de San Juan, ¿no? Que durante muchísimos años ha sido la fiesta principal en el pueblo. Empezó siendo, pues bueno, como algunos dicen, una chaladura de 4 personas que se lanzaron al ataque. Y poquito a poco, pues parece que fue cuajando, no sin muchas dificultades, el concepto de festival que se quería implantar, y pues eso ha ido evolucionando bastante, tanto a nivel de programación como de presupuesto, como de recursos humanos y materiales que son necesarios. Y pues bueno, hemos llegado hasta la 22ª edición, como habéis comentado, con 2 años de parón. Ya nos hemos puesto a la par que el año, el 22 edición en el 2022. Y pues básicamente ha sido esa la evolución. En la organización han pasado diferentes personas. Es una tarea agotadora realmente organizar durante todos los años un evento de estas características. Y entonces, pues bueno, ha habido como un relevo en cuanto a la organización, en cierta manera. El público ha ido asistiendo con regularidad a lo largo de los años, y sí que se ha observado, pues por un lado, que la gente que venía pues repetía, o sea, por lo que contamos con un público muy fiel, y cada año pues se ha ido sumando gente, no solamente de la provincia de Teruel, sino también pues de comunidades de alrededor. Y bueno, pues unas cosas y otras pues nos da el respaldo para seguir adelante y luchando un poco por implantar la cultura en el medio rural de manera gratuita y accesible para todo el mundo. Y pues como se puede ver en la programación, no solamente es música, aunque el festival gira en torno a la música de raíz, pues la programación incluye un montón de actividades que hacen que sea muy completa. Sí, bueno, te íbamos a decir eso, ¿no? Sin duda el Poborina se ha convertido o es un evento de referencia en toda la provincia y diríamos que también en toda la comunidad, en Aragón. Tras 2 años de parón por la pandemia, por fin vuelve el Poborina Folk en su 22ª edición, que se dice pronto. La primera edición del festival, como decías, data de 1999 y a lo largo de estos años el Poborina ha ido creciendo y ganando popularidad. Cuéntanos un poco sobre esa programación que comentabas, qué nos traéis este año, cómo ha sido la evolución del festival y cuál ha sido su crecimiento y su alcance y con qué dificultades os habéis encontrado a lo largo del camino.
Pues bueno, la programación, como ya comentábamos en la presentación del festival, la programación en realidad tiene pocas novedades, por así decirlo, en relación a la línea del festival de las últimas ediciones que se hicieron. Nosotros nos dimos cuenta de que habíamos llegado a un formato que podíamos manejar más o menos, y siguiendo ese formato, pues es la base de este año. En cuanto al presupuesto que manejábamos, era también un presupuesto similar. Entonces, pues eso, empezábamos con el tema de programación de grupos, ya teníamos algunos grupos, como el compromiso con algunos grupos que no pudieron tocar en el 2020, y luego pues un poquito completando ahí lo que es, aparte, lo que no son actuaciones de escenario, ¿no? Como siempre nos planteamos, pues nos gusta tener una programación variada en la que aparezcan grupos de diferentes estilos, diferentes procedencias, que a nuestro entender enriquecen lo que es la escucha, lo que es el disfrute del festival. Y también entendemos que son grupos en su mayoría que no son conocidos para el gran público. Somos conscientes. Nosotros, yo personalmente escucho la radio, poquito la radio comercial, y pues un poquito me dan ganas un poco de buscar otro tipo de músicas, otro tipo de sentimientos en cuanto a lo que la música me quiere transmitir. Entonces huimos un poquito de la música comercial, y pues eso, también buscamos diferentes procedencias, ¿no? En cuanto a los grupos. Pero luego además, pero de vuestros festivales también sale luego gente que crece, ¿no? Tan Sugueiras, ¿no? Que se ha hecho tan famosa. Sí. Nosotros somos también conscientes de que hay grupos que sí que es verdad que no han tenido mucha relevancia hasta el momento, que tienen un caché más accesible a nuestro formato, pero que no desmerecen en cuanto a calidad a grupos que sí que suenan en las radios o tienen más repercusión o tocan en grandes festivales. El ejemplo de Tanchugueiras es claro, ¿no? En la última edición apostamos por ellas cuando realmente no eran muy conocidas, y luego ya se ha visto que en cuanto se les da un poco de cancha, pues la gente se sube al carro de ese tipo de músicas, y nos ha pasado, nos pasó también hace años, por ejemplo, con La Moda. También. La Moda era otro grupo que era totalmente desconocido y que posteriormente pues ha llenado estadios, ¿no? Sí. Pero bueno, el hecho de tener más o menos seguidores en redes sociales o reproducciones en Spotify, eso tampoco realmente nos influye demasiado, porque un poco también la satisfacción de que luego la gente, al escuchar determinados grupos, le sorprenda. A lo mejor si lo haces con otro tipo de grupos que ya cobran entradas o tal, pues ese factor sorpresa pues ya lo perderíamos un poquito, y no es nuestro objetivo en este caso. Claro, habéis conseguido Dime. una cosa que yo creo que es maravillosa, no solo hacer un festival totalmente gratuito en un pueblo de Teruel y que sea referencia a nivel nacional, literalmente, y que lo conocen mogollón de peña. A mí en Valencia me preguntan por el Poborina, ¿sabes? De hecho, cuando saben desde Teruel, a veces incluso antes que toricos y cosas, ¿no? Que ahora están muy en boga, preguntan por el Poborina, porque han ido. Entonces, no solo es eso, sino además una música que quizás, no digo que sea minoritaria, pero que tampoco eso, que no es lo que escuchas en la radio, atraiga mogollón de gente que a priori tú lo pondrías en un mapa y dirías, eso a mí me ha pasado personalmente con compañeras y amigas, de decir, mira, es un festival de folk, y era como, ¿what? ¿Sabes? Es la primera reacción de cómo vamos a eso, y luego van y se sorprenden totalmente de lo que hay ahí. Entonces, habéis conseguido socializar el folk de una manera que creo que pocos festivales han conseguido, la verdad. Sí. Yo siempre digo que claro, cuando
escuchas la palabra un festival folk, pues a lo mejor a gente, sobre todo gente más joven, le puede echar un poquito para atrás, ¿no? Es decir, pues es que eso es de la gaita o la dulzaina o la bandurria, ¿no? Esto es un poco de abueletes. Pero luego realmente cuando se presentan en el festival y ven también que hay otras opciones, de no la típica rondalla o que a nosotros nos gusta mucho, pero lo que nos gusta ofrecer es diferentes alternativas y diferentes opciones. El tema de los DJs, este año vuelve el Gancho Sonidero, Paco Nogue, Chúpez, pues también le da cabida a ese público más joven, ¿no? Que hace que se sorprenda, porque tanto las familias pueden encontrar su hueco con los talleres, actividades o conciertos un poquito más tranquilos, como la gente más joven que se prepara una fiesta que el que no ha estado, pues no lo sabe, ¿no? Sí, flipa. De ver amanecer en Poburina. Aparte de los conciertos, nos comentabas antes que también este año traíais más actividades, otro tipo de actividades. Sí, si os parece, os comento un poquito los conciertos y luego Sí. os comento algunas actividades que hemos programado este año. En los conciertos, el viernes siempre empezamos con 2 conciertos. Este año abre el festival Tundra, con un folk progresivo desde Logroño vienen. Y cerramos con otra apuesta del festival, que es una banda muy joven, realmente va a ser su segundo concierto, que es Ipsum. Pues lo que comentábamos anteriormente, Ipsum seguramente sea una banda que se escuchará mucho porque tiene mucha calidad y un rollo muy, muy guay. Luego el sábado tenemos en Tavía por la tarde, que vienen desde Salamanca con influencias de músicas del sur. Después tenemos a una de las mejores rondas de España, la ronda de Motilleja, que son 16 rondadores espectaculares. Y cierra en la tarde en el escenario principal una referencia al folk gallego como es Xavier Díaz, con Adufeire de Salitre. Antes comentábamos de Tanchuguillas, pues Xavier Díaz es como si dijéramos más referente que las chicas de Tanchugueiras. Lo que pasa es que ahora es mucho menos conocido, ¿no? Por la repercusión de ellas. Pero lleva más años de recorrido. Luego, por la noche, nuestra apuesta este año por la música de fuera de España es por Dudu Enganga, que aunque reside en Valencia, él y su banda son de países variados. Él es del Congo y pues la música africana también nos ha gustado siempre mucho. Y después en el escenario tocan a Indanao, que también pues meten mucha fiesta y es música con influencia balcánica. Y el domingo también hacemos concierto de Bermú con Sticker Eso, que son el grupo un poquito de la zona, de la comarca Guadaljabalambre. Esto sería en cuanto a grupos de escenario. Luego están los DJs que he comentado anteriormente y otros grupos de calle amigos del festival como Charraire o Furiatronadas. Luego, en cuanto a actividades que no son propiamente musicales o de escenario, el viernes por la tarde tenemos bastantes opciones para la gente que se anime a subir ya desde el viernes. Este año estamos recibiendo muchos comentarios de gente que iba a subir ya desde el viernes por la mañana, o incluso gente para buscar sitio para acampar o para la autocaravana el jueves por la noche. Este año es fiesta de la Comunidad Valenciana, recibimos mucho público de esa zona. Y por la tarde pues tenemos una presentación literaria de una persona que ha venido muchas veces al festival y pues nombra el Pogo en su novela. Tenemos el yoga, actividad de yoga por la tarde, y tenemos también el gancho sonidero para la gente que quiera como punto de encuentro, para empezar a echar las primeras cervecitas. Y tenemos el viernes también, la apertura de las exposiciones. Tenemos este año
tres exposiciones conjuntas, una de colaboración con la Fundación Dinópolis, otra con la Fundación con el Chopo Cabecero y también otra con Adri Giloca. Sí. Entonces, pues bueno, el viernes está completísimo porque luego tenemos la Hoguera de San Juan, la Rondalla del Pobo y pues a las 4 de la mañana DJ. O sea que es un día que la gente que no sabe si subir solamente el sábado, pues yo les recomiendo que se suban y que disfruten desde el principio todo el festival. El sábado comenzamos con la ruta senderista este año es en la localidad de Ababug, que está a 6 kilómetros del Pobo, también colaboración con el Parque Cultural de Chopo Cabecero. Tenemos por la mañana a Juan Catalina, que hace música con instrumentos, títeres, es un chico de Soria espectacular también. Y luego el tradicional programa de radio con Iñaki Peña, el Treve de Clandestino. En este programa vamos a tratar temas bastante interesantes, como el tema de las energías renovables, el tema del medio rural, temas que realmente a la gente le puede interesar escuchar, incluso participar. Para terminar la mañana también tenemos un taller de dibujo y una cata de vinos. Como veis, el que se ocurre desde luego es porque quiere. Tenemos un descansito para comer y por la tarde comenzamos con los cabezudos, con las furiatronadas, que los más pequeños la gozan. Y después otro taller de vino y continuamos ya con los conciertos de escenario en Tavía. Y por la tarde también tenemos chocolate, huevos fritos con colaboración con Avigaster, que es la Asociación de Criadores de Gallina Serrana de la provincia de Teruel. Y también para los más pequeños viene la compañía La Pai de Zaragoza, hace la actividad de 324 juegos en el frontón. Y por la noche pues también tenemos los tambores de Teruel, que son de los pocos grupos que han repetido desde la primera edición. No solemos repetir grupos, nos gusta variar de una edición a otra. Y luego por la noche, aparte de los escenarios, tenemos también la observación de estrellas a cargo de la Asociación Actuel. Montan varios telescopios y es una actividad muy interesante para la gente. Y el domingo suben también la versión, los infantiles de los tambores de Teruel, como previo al concierto de Astique de eso. O sea, como veis, estoy hablando de memoria, o sea que a lo mejor me he dejado alguna cosa. Yo pensaba que estabas leyendo el programa. La verdad es que es un fin de semana de lo más completo. O sea, para ser 3 días está, vamos. Eso en Madrid no te lo dan, ¿eh? En el Mad Cool ese no. Yo siempre digo, o sea, festivales hay muchos. Grupos potentes a nivel presupuestario, a nivel escenarios, a nivel... O sea, hay festivales tremendos. Pero como Poborina hay pocos festivales. Sí. En realidad que involucren a tanta gente, tantos voluntarios, que sea todo de manera gratuita, que el ambiente que se crea en el festival, no hay muchos sitios donde puedas encontrar eso. Y así lo pensamos nosotros y así nos lo hacen saber. Es lo que dice David. Yo creo que la gente cuando va al Poborina no sabe a lo que va, es decir, no saben lo que realmente les espera, y creo que eso ahí es precisamente en lo que comentaba David, el encanto y el éxito del Poborina reside en gran parte en eso. Te preguntábamos también un poco a colación de la evolución que ha ido teniendo el festival y el crecimiento, ¿con qué dificultades os habéis encontrado en estos 23 años? Pues las dificultades han sido muchas, ¿vale? Hay que hablar claro en este tema porque claro, el hecho para empezar, el hecho de
introducir un festival de estas características en unas fiestas tradicionales, pues ya en el mismo pueblo pues ya creaba sus propias reticencias, ¿no? De que había gente que decir, ostras, es que de hecho los primeros años mucha gente no lo sabe, pero convivió lo que es el festival, las actuaciones con el toro embolado que se hacía en la fiesta tradicional. Joder. Luego llegó un momento en el que se decidió, por ejemplo, no hacer toro y cambiar esa zona por la zona del mercado y zona de comidas, ahora también zona de DJs. Entonces ha ido evolucionando en un montón. Dificultades, pues a nivel económicas, el hecho de que las instituciones no se involucraran. Nosotros dejamos claro que somos voluntarios. Nosotros tenemos cada uno de nosotros nuestro trabajo y el festival sale adelante por el tiempo que dedicamos para organizarlo. Pero realmente tenemos un control de cuentas bastante exhaustivo y realmente económicamente no ganamos nada. Todos los beneficios que obtenemos de merchandising, barras, ayudas institucionales, etcétera, va a la asociación cultural a la que pertenecemos, el Ardacho, que es la organizadora del festival. O sea, el hecho de que haya años con superávit, pues significa que tenemos un pequeño colchón para la siguiente edición, pues ir un poquito más tranquilos. Pero en ningún momento hacemos como es esto de los dividendos, ¿no? Sí. Reparto de dividendos cuando hay una empresa que gana dinero, no. Aquí no hay nada de eso. Sí, Entonces, no pues se a va nivel poner económico. dinero algún año ni bien ni mal, ¿no? Claro, no, realmente durante muchas ediciones hemos tenido que pedir una línea de crédito en un banco para poder pagar a los grupos y luego a la hora de recibir las subvenciones o o algún dinero que llegaba tarde, pues claro, llega tarde para poder pagar a la gente que ha trabajado durante el festival, porque la gente cobra por actuar en el festival, que es como tiene que ser, vamos. Entonces, sí, pues teníamos una línea de crédito pagando intereses descomunales. Pues claro, y avalada por nosotros mismos. O sea, claro, que es tremendo esto. Entonces, pues eso también, la ayuda institucional pues ha sido un problema. Ahora hay que decir que tanto el Ayuntamiento del Pobo como la comarca tenemos un convenio que han apoyado definitivamente el festival, y luego pues de la Diputación y del Gobierno de Aragón pues han destinado más dinero a este tipo de festivales y pues bueno, vamos a concurrencia competitiva, ¿no? con el resto de festivales, pero vamos, por lo menos tenemos ahí la opción de obtener un dinerete también. ¿Cuánto tiempo os ha costado tener este apoyo institucional? Es decir, desde la primera edición en el 99, cuando empezasteis más o menos a poder contar con este... O sea, ¿cuánto tiempo tuvisteis que depender de vuestra autoorganización? Sí, pues muchos años. Claro, yo los primeros años no estaba realmente en la organización del festival, estaba como voluntario. Entonces, pero sí que oías a la gente que estaba organizando a tope, que decías, es que no puede ser, que vayamos que nos presentemos con un político o en un despacho y parece que estemos mendigando, cuando realmente lo que estamos diciendo es que apuesten por este tipo de festivales, este tipo de cultura rural, ¿no? Y bueno, sí que recuerdo que en la 8ª edición, por ejemplo, hubo un momento muy crítico, que estuvo a punto del festival de desaparecer. Y luego, pues ha ido mejorando progresivamente con el paso de los años, pero un poco como que han tenido que pasar muchas ediciones para que desde las administraciones pues se dieran cuenta de que era un apoyo bien dado. Y claro, nosotros también les hacíamos entender que si nos daban, por decirte algo, 100 euros, nosotros producíamos muchísimo más para lo que es la comarca, a nivel de impuestos, a nivel de movimiento de generar beneficios a mucha gente, de alojamientos, de hosteleros, a mucha gente de nuestro alrededor, a la gente del merchandising. Entonces, que era un poco como invertir, ¿no?
que lo tengan que ver un poco como invertir el El dinero cómo. y no darlo un poco por pena o porque se callara, ¿no? La gente que iba a pedir. Estos últimos años, la verdad es que no podemos hablar mal de ninguna institución, ¿eh? Estoy hablando de un poco de los orígenes. Actualmente sí que nos hemos encontrado apoyo y respaldados, ¿eh? Bueno, porque os habéis hecho un nombre a base de esfuerzo y años de sacrificio, como dices, que en la 8ª edición, que son 8 años seguidos, ¿no? Que se dice pronto, casi desaparece el festival. Quiere decir que os lo habéis ganado a pulso, ese apoyo. Claro, claro. Sí, han sido muchos viajes, muchas llamadas de teléfono, muchas reuniones, hasta que al final pues se han dado cuenta de que es necesario, de que hay una demanda también de la gente y de la gente un poco que va a disfrutar de este tipo de actividades, como de la gente que trabaja en este tipo, porque aparte de los 80 o 90 voluntarios que llevamos, estamos... durante el festival actúan más de 100 músicos. Están trabajando gente en las barras. En el puesto de mercado y comidas están otras 30 personas. O sea que realmente sí que hay mucho movimiento económico. Nosotros tenemos un presupuesto más o menos de unos 65.000 euros, pero el dinero que mueve el festival pues es realmente mucho mayor. Y realmente luego pagamos facturas, hacemos todo legalmente para que un poco se vea la repercusión, ¿no? que tiene el festival. Entonces yo creo que desde las instituciones, perdón, se han dado cuenta, ¿no? de un poco lo que representa este tipo de eventos. Y a raíz de Poborina, pues han nacido y han crecido otros festivales y se han programado también más conciertos de este tipo. Hilando un poco con este tema de las instituciones y con lo que comentabas antes, ¿no? Que el Poborina durante los primeros años coincidía con el Toro en Bola y que finalmente se decidió darles espacio al tema de los DJs, del mercadillo y no contraprogramar el festival. Esto me recuerda mucho a algo que dice mucho David, que es que en Vaquillas ha pasado algo un poco parecido con el Toro y los grupos de música o la música que organizan las diferentes peñas, ¿no? Que al final la fiesta de la vaquilla interior Ciudad se ha convertido más en un festival popular, gratuito, callejero, que en una fiesta más taurina, ¿no? Y esto lo vemos con vuestro festival, como comentabas, pero también con el festival Gaire de Pan Crudo, hasta incluso con las propias bodas de Isabel de Segura. Mayoritariamente la innovación y el enriquecimiento de la oferta cultural en Teruel viene de la mano de la organización desde abajo de la ciudadanía turolense. Y por esto te queríamos preguntar un poco, ¿crees que va por delante la ciudadanía turolense con respecto a las instituciones en lo cultural? ¿Es la autoorganización la salvación para la cultura de una tierra despoblada como la nuestra? ¿Qué echáis en falta en la política cultural de la provincia turolense? Sí, sí que es cierto lo que has comentado, de que en el caso, por ejemplo, de las vaquillas, sí que se ha visto una evolución en los últimos años en cuanto a la programación de las peñas. Hace no tanto la programación cultural se resumía en toro y luego verbenas, ¿no? Que también está muy bien y a mí me gustan. Y verbena con la combinación de verbenas, charangas y discomóviles. Y a todo esto, que también es vaquillas, se ha sumado las actuaciones de grupos en directo. Entonces, desde las propias peñas se ha apostado también por este tipo de actividades. Y eso sí que nos hemos dado cuenta. Desde Poborina y la gente de la cultura, ¿no? que estamos organizando eventos. En cuanto a si vamos por delante de la ciudadanía o las instituciones, pues no sé, es complicado. Es complicado. Pero sí, a las instituciones realmente hay que darles motivos para apoyar. Hay actividades que les cuesta muy poquito apoyar y hay otras que les cuesta un poquito más, por así decirlo, ¿no?
Entonces, pues siempre hay que tirar un poquito en nuestro caso, hacia la música en directo y dar valor al artista, ¿no? Y menos a la música enlatada o otro tipo de... Es más accesible, pero a nosotros siempre nos ha gustado mucho que la gente que se lo está currando y en particular gente que no tiene mucha repercusión o está empezando, pues tenga sitios donde tocar. A nosotros nos gustaría que Teruel tuviera más salas de conciertos. Claro, es una ciudad pequeñita, pero un poco que se moviera, ¿no? En este sentido. Pero bueno, nosotros hacemos nuestra función. No, Para- por ejemplo, con la vuelta de Ixorray estuvimos, bueno, y con el libro este que sacaron, estuvimos charlando un poco de eso, precisamente, de que en su época ellos comentaban de que había como una subvención por parte de las distintas diputaciones y tal del caché de los grupos, pero sí que había como una especie de circuito donde tocaban ellos y tocaban otros. Entonces, claro, aquí muchas veces da la sensación de que ese papel de dinamización que podrían hacer las instituciones aragonesas con un presupuesto tampoco muy exagerado y dando oportunidades pues a grupos también de la zona, lo acaban haciendo gente como vosotros del Pobrina o el Tamborile o ¿sabes? Es decir, un poco la autoorganización ciudadana y que podría ser mucho más potente y mucho más rico si eso, solo con un pequeño presupuesto de cultura, se destinara a empujar eso. Yo entiendo que hay que pagar mogollón de cosas y hay que invertir en mogollón de cosas, pero que yo creo que con un mínimo esfuerzo y además yo entiendo que habría mucha gente, o sea, que no son a veces conscientes de la acogida que tendría eso muchas veces. Se están haciendo cositas, ¿eh? El área de cultura de la comarca de Teruel sí que está promocionando bastante los grupos para que actúen en pueblos pequeños. De hecho, hace poquito en el Pobo tocaron de Colorado, gracias a la comarca de Teruel bueno, y más grupos. Sí que está echando una mano para que los grupos Claro. toquen en los pueblos. Hablo de la comarca de Teruel. Y la Diputación también se está poniendo las pilas. La Diputación de Teruel, el área de cultura, ahora con Diego Piñeiro, también ha incrementado la partida de cultura y lleva en mente crear la marca Teruel Territorio de Festivales. Un poco para aglutinar a los festivales organizados por asociaciones culturales en la provincia de Teruel y también promocionarlos y tal. Entonces, nosotros sí que vemos pasos Poco a poco. en esto, sí. Pero bueno. Siguiendo un poco con la entrevista y ya, bueno, caminando hacia el final de la entrevista, solemos plantear en las entrevistas de Radio Monotes que ante un futuro marcado por la crisis como normalidad, la crisis climática, sanitaria, de trabajo, de cuidados, de abastecimientos, alimentaria, energética, etcétera, el mundo rural, su forma de hacer y su cultura podría operar como alternativa casi civilizatoria de arraigo e identidad tejedora de comunidades de cuidados y recuperadora de derechos, soberanías y autosuficiencia colectiva. Te preguntamos, ¿el futuro de la cultura pasa más por lo rural que por los formatos urbanos de macrofestivales y grandes construcciones y eventos? ¿Cómo ayudan las sucesivas ediciones del Pobrina Folk a dar esta batalla? Aquí es un tema complicado. Yo no creo que el futuro de la cultura pase por el mundo rural, hablando de mundo rural versus macrofestivales. Los macrofestivales mueven muchos intereses, mucho presupuesto, mucho apoyo de marcas, de patrocinadores. Entonces, realmente, el formato de los macrofestivales yo creo que sí va a seguir siendo un éxito, ¿no? El tema en cuanto a también asistencia de público y tal. En cuanto a las propuestas en el mundo rural
Sí, yo creo que van a seguir creciendo, pero claro, nos encontramos un poquito que, por ejemplo, para las ayudas en cuanto a patrocinadores, nombrando el tema de patrocinadores, muchas veces se guían por tema de asistencia, por tema de consumos. Entonces, claro, ahí a veces no puedes luchar contra grandes embarcaciones, ¿no? Que mueven cientos de miles de euros, ¿no? O millones en algunos casos. Entonces, pues bueno, yo creo que la cuestión es encontrar el equilibrio, ¿no? Y dar una oferta cultural, una oferta musical lo suficientemente amplia para que al final la gente decida y todo el mundo tengamos cabida en ella. Y luego ya a partir de ahí ya que la gente decida a qué espectáculos, a qué conciertos, a qué teatros, antes nombrabais el Gaire, que también es un ejemplo de propuesta tremenda en su estilo, en su ámbito, las artes escénicas. Otras muchas propuestas que nos podemos encontrar en la provincia de Teruel. Hace poquito fin de semana ha sido el Tamborilé, pues la música de calle, pues también poco a poco se ha abierto un hueco y ha hecho una edición espectacular. Entonces, pues bueno, al final es buscar un poquito el equilibrio. Es difícil predecir hacia dónde se puede evolucionar el tema de la cultura. Lo que sí que es verdad es que la música que impera ahora mismo pues es una música con un estilo muy marcado. Entonces, la música que lleva ese tipo de estilo pues arrastra masas, ¿no? Y la música que de otros tipos, ya no solo folk, incluso del rock, pues se está quedando un poquito relegada en cuanto a la repercusión mediática, ¿no? que está teniendo. Te quería preguntar, no sé si a raíz, bueno, con respecto a lo que decías de los patrocinadores, no sé si a raíz quizá de que os habéis hecho un hueco y un nombre más que merecido, como comentábamos antes, no sé si contáis ahora mismo o si habéis intentado contar con patrocinadores quizá de patrocinios más modestos, de patrocinadores más locales, de marcas más de la tierra, que también se van viendo cómo van surgiendo algunas marcas. O no lo habéis intentado, o lo habéis intentado y no lo habéis conseguido, o ahora mismo contáis con alguna, de manera que aunque no contéis con grandes patrocinadores, como se cuenta en los grandes festivales, sí que tengáis quizá una pequeña red de apoyo que ayude a llevar a cabo el Poborino. Nosotros sí, tenemos una combinación de lo que son pequeños colaboradores o anunciantes con los otros tipos de colaboradores que sí que aportan un poquito más y hacen que un poco que la parte de patrocinio pues se vea completada. La gente no sé si sabe también que editamos una revista del festival, una revista sobre música de raíz y cultura rural, y en esa revista pues aparecen colaboradores, ¿no? Anunciantes. Tenemos más de 30 anunciantes. Pues con una pequeña aportación hacen que, por ejemplo, que la revista pues pueda ver la luz, ¿no? Además de estas colaboraciones, pues tenemos también otro tipo de ayudas un poquito superiores. ¿Vale? Siempre nos gustaría que fuera más, pero bueno, en este año, por ejemplo, los dos patrocinadores un poquito principales que aportan más al festival ha sido la cerveza Estrella Damm y la Fundación Tervalis, que sí que está muy arraigada a la zona y este año pues ha decidido apostar un poquito más por el festival. Entonces, pues desde aquí quiero mostrar nuestro agradecimiento, ¿no? Un poquito a dar su apoyo, ¿no? A Poborina. Por último, para todos aquellos monoters que se les hayan puesto los dientes largos y quieran ir al Poborina, cuéntanos en qué días cae este año y cómo pueden ir hasta allí, dormir y todas esas cosas que tienen que saber para acudir a la 22ª edición del Poborina. Vale. Para informarse nos pueden seguir en redes sociales, en la web, y también hemos creado una aplicación
gratuita para los móviles Android, que está súper bien. Les recomiendo a todos que se la descarguen para seguir se llama? el festival. En el Google, en el Play Store, Pobonia Folk. Y la verdad es que tiene hasta un juego con palabras aragonesas. Es para seguir la programación, para hacer fotos con el Ardacho. Es impresionante. Y, claro, a lo mejor hay gente que no lo conoce. El festival tendrá lugar, siempre tiene lugar el fin de semana más próximo a San Juan, este año 24, 25 y 26 de junio. Para llegar allí no contamos con transporte público, entonces tiene que ser por sus propios medios. Y alojamientos, pues en el Pobo no disponemos de alojamientos. Ya no que no haya libres, es que no tenemos alojamientos libres, o sea, alojamientos para albergar, para alojar a invitados, técnicos de sonido, camareros, músicos. No hay ninguna casa disponible. Entonces, pues los tenemos un poco repartidos, sobre todo entre Cedrillas, Ababuj y Aguilar. Entonces, en cuanto al alojamiento, la mayoría optan por la tienda de campaña y por la furgo o autocaravana. Este año también, un poco para tratar de paliar la gente que no tenía estos medios, pues ofrecimos el servicio glamping. Nos pusimos en contacto con una empresa y ofrecimos este servicio. Entonces suben mañana al Pobo a montarlo, un total de 16 tiendas de campaña ya con todo instalado. Entonces, para alojamiento, pues eso, a día de hoy, tienda de campaña o furgo autocaravana. Muy bien, pues con esto cerramos la entrevista. Sergio, muchísimas gracias por venir a este Moliendo Gordo de Radio Monotes. Larga vida al Pobo y al Poborina Folk. Ha sido un auténtico placer tenerte por aquí de charradica. Esperamos que lo hayas pasado bien, que hayas estado a gusto. Muy a gusto. Muchas gracias por la invitación y os esperamos a todas y todos por el Pobo. Sí, ahí está. Ahí nos veremos. Un abrazo. Estoy de pie, pero no estoy vencida. Y aunque sea arrastras, yo encontraré la salida. Soy la reina sin rey, sin trono, caballo de Troya, la que lo rompió todo. De su mierda saca oro y se fortalece. Y como ave fénix de sus cenizas siempre sale mucho más fuerte. Ser la causa no es el ser culpable. Que todos se callen, que solo el cora hable, que diga lo que siente. Me acompaña poca luz, pero la suficiente. Sitio sufrido es este, un ente en mi cabeza que siempre se tuerce. Y para cerrar las entrevistas continuamos con la música y las ganas de pasarlo bien, charrando con uno de los grupos que más lo está petando entre la chavalada punky y no punky aragonesa. Hoy charramos en Radio Monotes con Manu, cantante y letrista del grupo literano Audasti. Bienvenido, benvingut, bien plegado Manu a los micros de Radio Monotes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas, encantado de estar aquí con vosotros. El placer es nuestro. Para todos aquellos monotes que no os conozcan todavía, porque vivan debajo de una piedra, cuéntanos, ¿qué y quiénes son Audasti y por qué se lanzaron a hacer punk en aragonés? Pues bueno, Audasti somos 5 personas, 2 de Binefar, 2 de Fonz y otro chico de Tamarite. Más o menos la zona de La Litera, Alto Aragón, Ribagorza y Somontano también. Entonces, bueno, y Finca Medio, perdón. Y somos, a la batería está Daniel Castarlenas, guitarristas Daniel Ferrer y Aleix Almuzara, bajista Diego Bronchal y yo soy cantante Manu. ¿Y por qué os lanzasteis a hacer punk en aragonés? Pues bueno, yo antes estuve muchos años tocando con otra banda. Bueno, justo llevo la camiseta, se llamaba Verbo. Y ya cuando sacamos el último disco, sacamos el segundo disco y la banda se separó. Entonces yo ya llevaba un tiempo pues con inquietudes así diferentes, porque Verbo era de un rock más bien urbano y así. Y me apetecía hacer algo un poco más de cara al directo, más animado, más
de juerga y sobre todo con el tema de fomentar o de hablar un poco de las raíces, de lo de casa, de la lengua. Yo había escuchado siempre en casa el dialecto aragonés ribagorzano, por familia, pero nunca le había hecho demasiado caso. O sea, sí que lo valoraba y lo tenía, pero dije, ostras, teniendo esto, ¿cómo no estoy yo aquí dándole más caña? Podría hacer canciones, que es lo que hago. Y ya está, me puse con la guitarra, empecé a hacer canciones, fui buscando los músicos, el batería es el mismo que el de mi banda anterior, el resto pues los fui buscando y así se formó en 2019 Audacity. Todos compartimos pues ciertas inquietudes, algunos de nosotros hablamos o ribagorzano o catalán de Aragón también, en el caso del chico de Tamarite. Entonces, pues bueno, eso nos unía también por una parte y luego por otra parte nos gustaba a todos el mismo estilo de música, el punk, aunque cada uno tiene más sus grupos predilectos, pero hay una línea común y de ahí surgió. Nos adentramos ya en vuestro primer disco, presentado en sociedad el pasado mes de mayo, con 14 canciones propias, grabado en los estudios de Sound of Sirens y publicado bajo el sello Isufrina Record, el cual arrancáis con toda una declaración de intenciones en forma de rock trabucaire, que son así. El rock antifascista y alto aragonés, miliciano y pirenaico, espíritu maqui aragonés, en Sobrarbe y la Ribagorza, en Teruel, Huesca y Zaragoza. Sobran los motivos por los que abrazar vuestra propuesta musical, pero cuéntanos un poco cómo ha ido el lanzamiento del disco y cómo está siendo la acogida entre el público aragonés de este rock antifascista y alto aragonés, con altas dosis de espíritu maqui aragonés. Hicisteis un Berkami para financiarlo, ¿no? ¿Cómo fue también esa experiencia de financiar colectivamente el proyecto? Sí, bueno, lo del Berkami fue bastante bien. Bueno, las dos cosas de momento estamos contentos, la salida y el Berkami. Empiezo contándote un poco lo del Berkami. En estos tiempos nos pilló en pandemia, no teníamos un duro de la banda para poder grabar, entonces pues no nos quedaba otra que utilizar este tipo de herramientas que hoy en día la verdad que facilitan un poco esta tarea titánica de sacar un disco que ya os digo que es complicado y que es caro, sobre todo. Entonces, y más si quieres que tenga buena calidad, ¿vale? Puedes hacer algo en casa, tal, pero si quieres trabajar con profesionales y eso, al final tienes que gastarte bastante pasta. Entonces, pues eso dijimos, vamos a por el crowdfunding, que yo creo que es la manera, pues eso, que hoy en día más fácil para poder grabar un disco con la ayuda de la gente que te conoce, que te ha escuchado, porque ya llevábamos pues eso, desde 2019 que habíamos tocado un poquillo, entonces alguno ya nos conocía. Y bueno, aparte del proyecto, pues a la gente parece que le cayó en gracia y participó mucha gente. Conseguimos no todo el dinero, pero la mayor parte para grabar el disco. También hemos tenido que poner un poquillo nosotros, pero contentos con el crowdfunding y con cómo respondió la gente. La verdad que se sobrepasó de lo que pusimos como de base para acumular y se pasó. Bueno, que conseguimos más dinero del que se había propuesto y entonces, bueno, pues muy contentos con eso. Y la salida del disco, la verdad que también
no lleva mucho, de hecho físicamente nos llega esta semana, pero en redes ya lleva un tiempo dando vueltas y se ha retrasado un poco lo del disco físico por tema de materiales y fábricas y demás. Pero eso, que en la salida en redes ya de momento muy contentos. Parece que la gente va escuchando y llevamos 2 conciertos y alguien ya se sabe las canciones, con que, bueno, contentos. Sí, sí. Muy bien. Continuamos con el disco porque el pasado 23 de abril, más allá de la vuelta de Iso Rai a los escenarios, pasaron cosas. Por ejemplo, que lanzasteis el que para nosotros debería ser el nuevo himno de Aragón, Puya, que suena de la siguiente manera. La canción no tiene desperdicio y el vídeo realizado por Rubén Herbás tampoco, porque nos liga con todo un pasado y presente de lucha, resistencia y pelea por un Aragón con futuro. Un pasado y un presente de lucha que se intenta borrar selectivamente y desactivar. Para muestra, ese mismo día, el vídeo del Orgullo va por dentro que lanzó el Lambanato para, entre comillas, celebrar el Día de Aragón, que es la antítesis de vuestro Puya. Mientras el Lambanato invitaba a llevar eso de ser aragones por dentro y sin alardear, porque primero hay que ser españoles, vosotros llamáis a un desacomplejado Aragón, levántate, puya el puño y rebálate. Organízate, lluita y resiste. Elle parte tuya, tamé tú de. Perdón por mi nivel de aragonés. Te preguntamos, ¿el primer paso para combatir esta desmemoria y borrado selectivo del lambanato es vivir, ser, charrar y sentirse desacomplejadamente aragonés? ¿Pasa el futuro del aragonesismo por recuperar una escena cultural propia, musical, literaria, histórica, antes que por iniciativas que vengan de partidos o movimientos políticos? Bueno, a ver, yo creo que aunque la política muchas veces utiliza la cultura y la música y la cultura, yo creo que muchas veces no es que vayan a favor de la política, ¿no? Van o aparte o en forma de protesta, muchas veces. En este caso, Audasti reivindica pues, lo que tú bien has dicho, este olvido, esta lucha, este orgullo aragonés que queríamos poner un poco pues en boga, ¿no? Ya de que ya toca, de que volvamos a hablar de Aragón, de que estamos aquí, que parece que siempre somos un poco los olvidados y nosotros mismos incluso, ¿no? Pues como tú estabas diciendo, que hay gente que dice, no, primero españoles, luego aragoneses. Nosotros decimos, bueno, pues igual primero aragoneses también, o no sé, ya cada uno que lo quiera entender como quiera. Por lo menos nosotros nos sentimos muy aragoneses y queremos reivindicar, pues eso, nuestras luchas, nuestra cultura, nuestra lengua y nuestro modo de vivir en general. Uh-huh. Y en cuanto a esa parte de la escena cultural propia, ¿cómo lo ves? Es decir, ¿crees que falta impulso en ese sentido, que hay que empujar más en esa línea? Bueno, la escena cultural propia en Aragón, te iba a decir, no se cuida. Bueno, yo qué sé, no te sabría decir. Yo de momento la ayuda que estamos teniendo, que hemos tenido, pues ha sido como la de cualquier otra banda. A lo mejor en otras comunidades
sí que se empuja más a este tipo de bandas que promocionan una lengua, una cultura concreta de un pueblo. Se me viene a la mente Euskadi, por ejemplo, ¿no? Euskal Herria, que siempre pues intenta promocionar mucho su lengua desde las instituciones y desde todos los lados. Esto en Aragón no lo tenemos. A nivel musical, pues yo qué sé, sí que habrá algún tipo de ayuda en algún medio, pero no sé, este tipo de bandas underground yo creo que tampoco lo... Ahora mismo intento pensar y no me viene nada a la cabeza que nos haya respaldado en ese sentido. Sí que te respalda pues la gente de tu pueblo, te puede respaldar algún tipo de prensa, como sois vosotros en este caso, pero yo creo que son cosas que no tienen que ver con las instituciones. Entonces, pues la cultura y la música aragonesa sobrevive, yo creo, un poco también por su cuenta y nosotros nos lo hacemos y nosotros nos los comemos también. Llamarnos a nosotros prensa es, bueno, una cosa, es mucho decir, por no decir instituciones. Quizá lo más parecido en Aragón, o al menos algo que sí que visibiliza un poco, sea Nogara, en este sentido, de la música en aragonés, que estuvimos por aquí hace unas semanicas, pero bueno, al final es una asociación cultural, ¿no? Es decir, no es una iniciativa institucional, sino que es, bueno, al final, las gentes de Aragón las que tienen que montar estructura de organización para impulsar estos proyectos. Sí, es que nosotros, por ejemplo, lo que hemos hecho para ayudarnos entre bandas amigas y de la zona es montar Isufrina. No sé si antes lo has comentado, no sé si estáis saltando un poco lo que es una asociación de músicos que queríamos pues simplemente tener como una red de apoyo, pero a nivel cooperativo. No es una cosa, no es ni una promotora ni una discográfica al uso. Sí que utilizamos el sello, pero pues como a medida para autopromocionarnos a nosotros mismos. Pero hemos tenido que hacerlo nosotros. No nos ha venido nadie y nos ha dicho, hombre, qué guay esto que hacéis por Aragón y tal, pues os vamos a ayudar, os vamos a echar un cable. No, la verdad que no. El que nos ha llamado pues habrá sido porque habrá tenido interés de que vayamos a tocar a su sala o cosas así, pero ya está, no ha venido nadie de, pues lo que decíamos, de instituciones ni nada. Nos hemos tenido que montar nosotros un poco lo que queríamos y a la medida que queríamos, que por otra parte eso también está muy bien porque así tienes plena libertad. Pero eso, pues el respaldo, pues eso, que no ha existido. Con Nogara nosotros tampoco hemos contactado, o sea, sí que alguna vez ellos creo que nos han escrito para que participáramos en el disco de Zaguechilo, pero bueno, nos pilló grabando el disco y no pudimos participar tampoco. Entonces no tenemos trato con ellos. De momento nuestro apoyo fundamental es Isufrina. Dentro de Isufrina, todos los grupos que participan o que publican bajo ese sello, ¿publican música en aragonés o no necesariamente? Las condiciones que cuando hicimos un poco esto, que fue echando unas cervezas en un bar, tampoco fue ninguna cosa. Ahí nacen las mejores ideas. Sí, exacto. Pues bueno, cuando esto lo único que dijimos, bueno, pues que fueran bandas de Aragón y que hicieran temas propios. No pusimos tampoco como condición que tuvieran que hacer temas en aragonés, aunque alguna sí que sé que está en ello, sí que le interesaría, aparte de Audacity, yo creo que alguna está trabajando ya en hacer algún tema en aragonés también. Pero no es una condición, simplemente el que tengas temas propios, que hagas tu propia música y que seas una banda de Aragón. O sea que sí que está, aunque no sea un requisito, sí que está sirviendo un poco para impulsar quizá, ¿no? Más música en aragonés. Quizá por esa zona. Bueno, sí, puede ser, o no sé, yo creo que últimamente la gente se está interesando más por este tema. Antes era algo muy, pues que lo veías poquito, ¿no? Y últimamente parece que desde algunos sitios, bueno, yo creo que desde el propio interés de la gente joven y de la gente en general, de todas las edades, pero que está volviendo a haber un impulso, pues con, yo qué sé, con Jorge Puello, por ejemplo, también, que a nosotros nos apoya mucho y nos ha echado un cable también desde el principio, porque es del mismo pueblo que los guitarristas de Audacity. Entonces, pero es la gente, al final nos hemos apoyado entre nosotros, lo que te digo. Sí, a veces ante la falta, ¿no? Esto, por ejemplo, en el País Valencia pasó, aunque ahora, bueno, pues tienen grupos muy grandes, ¿no? Y muchos festivales,
pero la música en Valencia básicamente se defendía en la etapa dura del Partido Popular, porque las asociaciones se organizaban y montaban una especie de circuito para que los propios grupos tocaran, y de ahí nacieron pues eso, Brimpas, La Gosa Sorda, luego Zoo pues ya ha sido más moderno de ahora, pero Horchata, Sound System, o sea, grupos que no se quedaron solo ahí, o sea, que dieron más, entonces tampoco, o sea, que el apoyo institucional tampoco es condición imprescindible para que y necesaria. No, para que desde luego. Sí, estoy de acuerdo, y el modelo valenciano es un buen modelo, sí, también. Ahora, no conozco exactamente la historia de lo que me estás contando del asociacionismo ahí en Valencia, pero por lo que cuentas, pues es parecido a lo que está pasando, por lo menos en este momento, con nosotros. Pues sí, pues apoyarnos entre las bandas amigas, entre la gente que estamos por o más o menos en una misma línea política y musical, sí, yo también diría. Y ya está, y tirar para adelante con lo que podamos, con mucho esfuerzo, con mucho trabajo para montar cualquier cosa siempre, y ya está, porque nadie nos va a regalar nada, eso está claro. En vuestro disco también hay espacio para la precariedad vital, la falta de tiempo y lo esclavo de unas vidas actuales que especialmente a la juventud nos enferma y nos hace vivir para trabajar sin atisbar un futuro medianamente decente y estable. Frente a esa incierta y pesada vida, proponéis galimbas y rock and roll, que suena de esta manera. Seguir viviendo, viendo pudrirse nuestros sueños. Y la salida no es un secreto. Hay que matar al dios dinero. Galimbas y rock and roll, hacernos dueños del tiempo. Guitarras contra el dolor, alcohol para mi cerebro. Galimbas y rock and roll, es lo único que queremos. Huir de vuestro control, tocar hasta en el infierno. Galimbas y rock and roll. Para hacernos dueños del tiempo y tener mejores vidas, más abajo el trabajo y más arriba las galimbas y el rock and roll. Se habla demasiado poco de las condiciones de la juventud aragonesa. ¿Es la juventud aragonesa la principal pagana de un modelo de subdesarrollo territorial basado en la turistificación, la temporalidad, el pelotazo urbanístico y la competencia la competencia por salarios bajos? Menuda pregunta me haces. Bueno, yo diría que sí, que en muchos casos la juventud está siendo la que ha pagado, o ha sido y está siendo la que paga el pato de todas estas crisis económicas que ya se van sucediendo en el tiempo, y ya dices, bueno, ¿esto que cuándo acabará? Y ante la situación de precariedad, pues lo que nos queda a veces es eso, esos ratos de tomarte unas cervezas con tus amigos y desconectar. En concreto, esta canción de lo que habla, bueno, la escribimos en tiempos de pandemia, y era también los únicos ratos que teníamos un poco de sentirnos felices y libres, ¿no? Cuando quedábamos para ensayar y decíamos, pues hoy galimbas y rock and roll, ¿no? Poníamos por el grupo de WhatsApp. Y ya lo leías y decías, menos mal, que salgo un poco de casa al trabajo, trabajo a casa, que durante este tiempo ha sido mucho así. Cuando nos dejaron, bueno, yo trabajé casi todo el tiempo, entonces pues yo lo sentía así.
aparte de que venía también de recopilar trabajos también muy precarios desde el mundo rural y bueno, que también implantaron en mí esta sensación de malestar, ¿no? De malestar y de sentirme estafado de alguna manera, sí, precario. O sea que realmente es un tema que viene de una vivencia totalmente personal en vuestro caso. Sí, es que varios de la banda lo sentimos totalmente en nuestras carnes. Bueno, yo ahora soy profesor de filosofía, gracias a Dios, y bueno, pues mejor, ¿no? Ya pues por lo menos me dedico a algo que me gusta. Pero hasta que lo he conseguido, pues he pasado pues bastantes años, como 5 o 6 años, trabajando de lo que he podido y he sentido la explotación en mis carnes, pero bien. Y aparte de ello, también, pues, por ejemplo, el batería de Audacity trabaja en el campo y es un pequeño agricultor y se está viendo cada día más en una situación muy chunga por el tema de que no se valoran los precios, de que los precios están tirados, de que no se está valorando su trabajo y que la situación es totalmente injusta con los pequeños agricultores. Entonces, pues estábamos ahí varios viviendo unas experiencias un poco estos años atrás, un poco duras y claro, pues en las canciones se ve inevitablemente. A mí he de decir que este tema particularmente cuando lo he escuchado creo que, y me encaja por lo que cuentas ahora, porque también lo sentía un poco así, ¿no? Tenía vivencias de, hostia, sí, unas birras en el bar con los colegas es lo que necesito encarecidamente ahora mismo. Sí, ha sido la salvación. Bueno, yo creo que eso es algo histórico, así, que ha pasado siempre, ¿no? Todo el mundo lo que necesita es pues amigos y cerveza. Sí, pero quiero decir que transmites autenticidad, ¿no? Que se ve que efectivamente no lo sabía, pero que nace de una vivencia muy personal, ¿no? Charlando... Sí. A mí me cuesta escribir de cosas que no vivo. Todas las letras que la verdad es que son porque hay una vivencia detrás. Son auténticas. Charlando un poco más del disco, también tenéis espacio para el rural aragonés con, por ejemplo, Caos Rural, que suena así. No quiero vivir en la gran ciudad, tragando los humos de la sociedad. Yo prefiero estar tranquilo en el pueblo, bebiendo galimbas con la gente que quiero hoy. McDonald's en mi pueblo. No quiero tampoco un Corte Inglés. No quiero más mafias comerciales. Quiero comerciar con Doña Inés. Quiero tener cerca la montaña. Quiero ver a los Zagalchuga. Quiero poder abrir la ventana. No me gusta la puta ciudad. No quiero vivir en la gran ciudad, tragando los humos de la sociedad. Yo prefiero estar tranquilo en el pueblo, bebiendo galimbas con la chen que quiero hoy. Quiero comerciar con Doña Inés, quiero tener cerca la montaña, quiero ver a los zagals chugar. Una filosofía de vida que bancamos fuertemente desde Radio Monotes para luchar contra la despoblación. Por eso os preguntamos, o te preguntamos, ¿tienen más futuro nuestros pueblos como alternativa al capitalismo neoliberal y urbano que nos gobierna que como el parque de atracciones para los fines de los domingueros? ¿La lucha contra la despoblación será anticapitalista o no será? ¿Ruralismo o barbarie? Bueno, yo creo que sí. Bueno, que yo creo que la forma de vida de los pueblos al final es menos capitalista que la de la ciudad. La ciudad, por su condición, por su estructura, por todo, por la cantidad de gente que vive en las ciudades, al final el capitalismo, no sé, está como en todos los lados. En el pueblo, pues claro, también está, ¿no? Seguro, pero de algún modo está un poquito de forma más discreta, yo creo, y el pueblo te permite un poco más vivir
a tu aire, sin que el capitalismo te oprima de tal manera que, como decimos en la canción, no puedas ni abrir la ventana, ¿no? Porque ya la contaminación acústica te moleste. Entonces, un gesto tan sencillo como poder abrir la ventana, pues en un pueblo sí que puedes hacerlo, porque tienes silencio, escuchas a los pájaros y respiras, ¿no? Pero en según qué sitios de según qué ciudades, pues esto es más complicado. Entonces, para nosotros sí, reivindicar el mundo rural y los pueblos es un poco ir en contra del sistema, al fin y al cabo. También tenéis espacio para la memoria democrática en el disco. El recuerdo de las colectividades y el Consejo de Aragón se cuelan en Verano Anarquista. En un pequeño pueblo del Alto Aragón se viene organizando la revolución. Las tropas de la muerte han llegado a la ciudad. Solo vive la esperanza en la parte oriental. Ascaso presidiendo el Consejo de Aragón. Un gobierno libertario instaura la revolución. ¡Oh! ¡Oh! Los caciques se han pirado y el ordio sin cosechar. También el hilo rojo de lucha por la defensa de la tierra y los valores de los campesinos trabajadores de nuestra tierra, que llega hasta nuestros días con Camperols. Te portaré per sempre a la memòria i tinc els teus valors gravats també a la pell i per això defendré la terra que ja vas treballar tu de sol a sol molt temps. No deixaré el fruto de la nostra sudor, veuré totes les mans de qui ja té més. Camperols! Els camperols que van anar a la guerra compartint la riqueza y gritan llibertat. Charrando un poco de memoria, ¿es Aragón un país desmemoriado? ¿Hay memorias que molestan tanto a los poderosos en Aragón que solo nos queda la canción para poder recuperarlas? Y por último, volviendo al rural, ¿se minusvalora la memoria democrática del rural aragonés a pesar de contener una de las experiencias revolucionarias y colectivizadoras más grandes de Europa? Bueno, a ver, me has hecho muchas preguntas. Por Empiezo partes. por la última. El tema de Verano Anarquista era una cuestión que a mí me apetecía mucho tratar por lo que dices tú, porque realmente fue bastante revolucionario, bueno, nunca mejor dicho, y único, ¿no? Sí, yo creo que tiene unas características bastante únicas en la historia, lo que pasó aquí en Aragón. Y bueno, pues cuando yo supe de esto dije, jolín, esto se merece ser recordado más de lo que está siéndolo, ¿no? Y de ahí nace pues un poco las ganas de hacer esa canción. Que luego el resultado sí que es verdad que pues eso, que mucha gente lo está valorando así, de decir, ostras, era algo que el que se ha interesado un poco por la historia sabe qué pasó, o el que les ha preguntado a sus abuelos, sabe qué pasó, pero que no se intenta siempre pues dejar en el olvido por parte de
pues de todo, de la educación y de otra vez de las instituciones. Lo siento, les está cayendo hoy, pero es que es verdad. Aquí Bueno, les aquí en cae Radio Monotes es la habitualmente. tónica habitual. Bueno, pues es que es eso. Sí, no sé si he visto nunca en Aragón TV, por ejemplo, un reportaje sobre el anarquismo en Aragón y es interesante, ¿no? Parece que hay alguien que no quiera que se hable de eso, pero pues no somos nosotros los que no queremos. Nosotros lo que queremos es recordar ese pasado que también existió y que merece, pues eso, desde el punto de vista histórico, cierto análisis también. No sé. No, quizás, claro, si las instituciones no hacen su papel, pues solo queda recuperarlas. Un poco el espíritu de la pregunta era ese, ¿no? Bueno, aparte no solo las instituciones, yo en la institución ahí metería también, por ejemplo, los académicos de la historia y tal, ¿no? Que como que hay una parte y esto en Radio Monotes es bastante recurrente que aparezca, sobre todo porque hay un señor por Twitter que se llama Pedro Ballín, que aparte escribe en la Vanguardia, que es como mucho de rechazar, ¿no? Cualquier historia. Y por ejemplo, Xavi, un compañero de Teruel, que le suele contestar, pues pone muchas veces este ejemplo de las colectividades, ¿no? Que es como, bueno, sí, no eran tan analfabetos como tú te pensabas, ¿no? Y muchas veces como ese complejo de inferioridad de que las revoluciones solo suceden en las grandes capitales o que la guerra civil solo sucedió, pues eso, en Madrid, en Zaragoza o en Barcelona, ¿no? Y bueno, hubo grandes experiencias tremendas que desgraciadamente no están tan socializadas como nos gustaría. Al menos. Eso es. Estoy de acuerdo y ya te digo, pues de esa sensación de poco reconocimiento o de olvido histórico es de lo que nace esa canción, que es una de las que más nos gusta, además. Ah, mira. ¿Ves? A nosotros, a mí también, ¿eh? A mí personalmente esto también. Somos aquí en Radio Monotes, somos muy fans del Consejo de Aragón y das caso. A mí me han gustado más la de Caos Rural y la de las Galimbas. Soy un poco alcohólico. No sé. Hay muchas galimbas en todas las canciones, de todas maneras. Si no tiene cervezas no es mi revolución. Bueno, volviendo un poco con la escena musical propia y para ir cerrando la entrevista, estamos acostumbrados a que los éxitos musicales en Aragón signifiquen, casi sin excepción, salir de Aragón y petarlo haciendo música desde Madrid. Ahí están los dioses a los que nos dicen que debemos rezar, como Amaral, Enrique Bunbury, David Civera, etcétera. Como en otras cosas en Aragón se piensa constantemente en triunfar hacia afuera y no tanto como hemos recordado en algún que otro programa que charlamos sobre Isorray, en hacer música desde el territorio para construir una escena y un circuito propio, llevar música a nuestros pueblos y fiestas y no cerrarse las puertas al éxito fuera. Para ejemplo de ello, la escena musical del País Valencià, que comentábamos antes, que desde el circuito propio y en Valencia ha conseguido derribar fronteras mentales e idiomáticas, haciéndose fuertes primero en casa. Desde Radio Monotes vemos un aún difuso, pero con un gran potencial, movimiento de renacimiento de esta escena musical propia en Aragón, con grupos como el vuestro, como Audastí, los clásicos Acero, los turolenses Nizorra, Fongo Rollo, y rap en aragonés de Kevi Solenco, el dúo acústico rural de Ixella o el punk feminista de las zaragozanas Atorrac. Ya tenéis colabos en vuestro primer disco con alguno de ellos, por ejemplo, con el mito del rock de pueblo, Capi de los Acero, en Los de Casa y con Luis Jesús de Fongo en Fieles Siempre. ¿Cómo veis este renacimiento de una escena musical propia aragonesa? La obsesión por el éxito impide muchas veces que haya más colaboraciones y colaboración entre bandas para asentar un circuito musical aragonés. ¿Qué hace falta para tener esa escena musical propia aragonesa? ¿Descentralizar la macrocefalia zaragozana? ¿Apoyo institucional? Pues lo que hace falta es quedarte en tu pueblo, no irte a Madrid. Principalmente. Que hay mucha gente que tiene la idea de que empieza a tocar con una banda y dice,
Bueno, es que no vamos a triunfar hasta que no nos vayamos a Madrid. Esta frase la he escuchado yo así de veces, ¿no? En mi vida. Me llevo muchos años tocando en bandas y siempre lo he escuchado. Y yo la verdad que creo que no hace falta. Creo que no hace falta. A lo mejor, bueno, no, ¿qué coño? Iba a decir, a lo mejor si haces algún tipo de música concreto, pero no, yo creo que cualquier estilo de música se puede proporcionar desde tu pueblo, desde tu lugar, porque al final, hoy en día, tienes redes, tienes maneras de hacer las cosas, puedes subir tu propia música a Spotify ahora con cualquier plataforma de forma más o menos barata, ¿sabes? Puedes hacerlo. Yo no sabía que se podía hasta hace poco, pero nosotros lo hemos hecho ya así con Isufrina. Por poco dinero, pues eso, hemos podido suscribirnos a alguna plataforma que nos permite subir la música de las bandas de aquí directamente nosotros, o sea que no necesitamos intermediarios. A lo mejor esto en los 80 o los 90, que no había las redes y todo esto que hay ahora, pero pues sí, a lo mejor entonces hacía más falta. Necesitabas un tío que tuviera contactos y que cogiera el teléfono y que te moviera y que te llevara a la capital y tal. Puede ser, pero yo creo que hoy en día no. Y además, si es el caso como el nuestro, que no tienes tampoco mucho interés en ir a tocar a Madrid o a Sevilla, que bueno, que si nos llamaran pues iríamos, ¿no? Pero que el grupo pues nace simplemente con ganas de tocar en Aragón y ya está. Y si luego surgen más cosas serán bien recibidas, pero no es el propósito de la banda desde el principio. Uh-huh. Esto pasa un poco, creo, en el País Valencià, que me corrija David si me equivoco, no tanto con Madrid como con Barcelona. Parecía que Barcelona era un poco la meca musical, ¿no? Si no llegabas a Barcelona, como que no... Claro, pero luego lo que pasaba... a ver, hay que distinguir como dos planos. Es cierto que mucha de la supervivencia de este tipo de grupos ha sido tener a Barcelona y la industria musical catalana por una cuestión bien sencilla, porque ahí se cobraba más y estaban mejor organizados, ¿vale? Y en ese sentido sí que, a pesar de que, por ejemplo, como había mucho grupo de valencianos que tocaba en festivales, pueblos, festes mayores y cualquier apoteosis que se montara en Cataluña, eso también les ha permitido sobrevivir, es decir, que incluso dentro del amateurismo, es decir, que gente que no se dedica como profesionalmente a esto, ha podido como aguantar el grupo gracias en parte a chupar de ahí un poco. Y yo también, por ahí va mucho esa pregunta, ¿os han llamado de otros sitios fuera de Aragón después de haber lanzado el disco para ir a tocar, yo que sé, Cataluña, por la proximidad o el País Vasco? Pues de momento no han llamado. Sí que a nosotros grabar el disco en Iruña tenemos pues, cierta relación con algunas bandas de allí y sí que hemos hablado de colaborar juntos y de que vengan para aquí, nosotros para allá. Yo creo que Navarra es probablemente un sitio de los que Audacity pueda ir, pero de momento no nos han llamado de ningún sitio para ir de propio allí a tocar ni de Cataluña ni de Navarra, aunque son sitios que sí que iríamos encantados porque hay escena de este tipo y yo creo que se valoraría bien, más o menos, y se recibiría, aunque hay mucho desconocimiento de que pueda haber unos montañeses en Alto Aragón haciendo canciones en un dialecto que no conocen o que hablan 10.000 habitantes o cosas así. Les llamaría la atención y a lo mejor por ahí nos va a costar, pero... No te creas, yo creo que ahora eso se valora más y no mira el éxito de Jorge Puello. O sea, ¿no? Sí, bueno, hace gracia quizás. Sí, bueno. sí, por eso mismo, porque como no lo conoces te parece a lo mejor exótico, yo qué sé. Pero yo creo que también para mucha parte de la población es como, ¿por qué haces eso si se te entiende mejor en castellano? Ya. También hay mucha gente que te dice esto, ¿eh? Sí, incluso en Aragón, supongo, ¿no? O sea... Luego la gente escucha música en inglés o en cualquier idioma y no entiende lo que dicen las letras. O, bueno, por poner el ejemplo del País Valencià, ¿no? El propio Zopose da conciertos en Madrid y lo peta. Sí, digo, nunca se ha quejado nadie de los Rolling Stones, pero mira. O sea, ahí están. Sí, no, siempre es
con las lenguas minorizadas. Claro, hombre, eso es lo que molesta. Eso es. Claro, Sí, sí, en sí. el fondo no es que no se entienda, es que Es que molesta. es otro- Es que es les otras molesta a cosas. algunos. Es otro tema, sí. Mm. ¿Cómo veis, te preguntábamos también, ¿no? ¿Cómo veis el renacimiento de una escena musical propia aragonesa? Bueno, pues esto precisamente el viernes pasado, no, el anterior, hace 2 semanas que tocamos en Huesca y estuvimos con los Fongo, que tenemos amistad, y sí que había algunos de ellos que decían, oiga, pues está habiendo bandas ahora aquí apostando por lo nuestro, ¿no? También Hijos del Lindano, que no sé si los conocéis, pero Sí. también están haciendo rap desde Sabiñánigo, Binefar y La Cara B de Huesca. También están apostando por esto de hablar un poco de las raíces y de tirar de la tierra. Están saliendo bandas que ahora apuestan por lo suyo, ¿no? Por lo propio aragonés. Y joder, a mí me parece maravilloso. Ojalá que siga y se mantenga y se apoye, porque al final, pues lo que decimos, no nos va a ayudar nadie. Esto es la gente. Que la gente vaya a los conciertos y que la gente escuche a las bandas de aquí. Que a lo mejor no hace falta irte a Nueva York para escuchar buena música. A lo mejor puedes encontrar bandas interesantes también aquí al lado. Sí, totalmente. Sí. Para finalizar la entrevista, para los monotes interesados en veros en directo este veranico, ¿qué conciertos tenéis próximamente y dónde pueden disfrutar de vuestro punk rock trabucaire? Pues bueno, tenemos varias cosas en el aire que nos han llamado, pero están aún que a ver si el ayuntamiento les deja. Sí que tenemos alguna cosa cerrada, pero digamos como la mitad así a medio cerrar. Entonces, bueno, puedo deciros las que son seguro que sí que tocaremos pues por la zona de nuestra, de Fonz, en las fiestas de Fonz estaremos en las fiestas de Azanui, estaremos en un festival que se realizará en la Puebla de Castro, que está en la Ribagorza, cerca de Graus. También en Graus también estamos cerquita de cerrar algo. Entonces, pues por esta zona en verano bastante. También estamos hablando con las fiestas de Huesca, hay cosillas. Zaragoza también hay idea de venir, pero aún no tenemos todas las fechas cerradas, entonces no te puedo adelantar fechas, pero vamos, si quieres ver ahora sí, síguenos en nuestras redes que iremos publicando por ahí las fechas y tendréis la opción de que nos veáis en directo. Del sur nos han llamado. Nosotros ¿De dónde? Del sur, de Teruel, de Teruel, comarcas pues turolenses, nos encantaría, porque hay una escena maravillosa, turolense, de bandas y los Nizorra y los Acero, joder, los escuchamos mucho y valoramos un montón. Yo creo que sois la tierra de Aragón de los que más programáis este estilo de música más underground, más alternativa. A mí me encantaría que nos llamaran de Teruel, pero de momento no nos han llamado, no tenemos ninguna fecha. Movemos papeles. Nosotros, pues si no, lo hacemos nosotros. Adelante, nosotros nos animamos. Estamos en contacto con el Soviet de Ayepuz. Y ahí que vais, sí. Seguro que Ignacio está escuchando este programa. Ignacio, toma nota, Audacity para las próximas fiestas de Ayepuz. Pues hasta aquí la entrevista Monoter, pero no el sufrimiento Monoter, que no acaba porque ahora viene David con sus jueguecicos a entretenernos un rato. ¿Qué nos traes hoy, David? Pues hoy vamos a repetir, ¿vale? Porque ya se nos está haciendo la temporada tan larga y que la falta de creatividad ya cada vez golpea más duro. Así que como viene un grupo de música, qué mejor que volver a hacer eso de dedicarle una canción a alguno de los personajes que han aparecido por Radio Monotes, ¿vale? Así que la dinámica es muy sencilla, Manu. Yo te lanzo un personaje y le tienes que dedicar una canción, sí, preferentemente del disco de Audacity, pero si no te apaña ninguna, no pasa nada, de fuera o de otro grupo o de lo que quieras, ¿vale? Más o menos vale. Es un poco juego libre, rollito Montessori, ¿vale? Aquí somos muy de abrazar estas cosas. Vale, pues vale, entendido, muy bien. Pues vamos con el primer personaje, pues en este caso primera, Emma Bug, que no sé si la conocerás, pero ha estado hasta en la sopa en los últimos días, básicamente desde el pasado domingo, cuando ella, junto
con el concejal de fiestas y sus chapuzas a domicilio, se derribaron el Tórico. No sé si te habrás enterado. Se fundieron el Tórico. Es del Partido Popular, por si no lo sabías, y gobierna con Ciudadanos. Por si a eso te puede dar más pistas para dedicarle a alguna canción. Pues déjame pensar. A lo mejor le dedicaría Puya de Audacity para que lo vuelvan a levantar, ¿no? Los que se lanzan. Lo quieren, pues no te pienses que lo quieren levantar tan rápido que le están diciendo que ande más porque iba a hacer otra chapuza levantándolo, pero sí, pues podría ser buena canción, la verdad. Desde luego no tienen perdón. No, ninguno, pero bueno, aquí estamos bastante calientes, la verdad. Vamos con el segundo. Este es un personaje que igual, si te mueves por por Twitter y sobre todo el tema de los macroparques renovables, perdón, se hace de visualizar bastante bien porque es @teruelano, que da bastante mal por Twitter y aparte es asesor estratégico para el CEO de Forestalia y antes director de la Caja Rural de Teruel y presidente de la CEO turolense. Es básicamente, parafraseando a Mazafón, un cantamañanas que lleva traje para que no pienses que se ha hecho rico robando cobre y te dice: esto que yo te traigo va a crear mucho empleo. Enseña unos gráficos inventados que aseguran que le suele decir será el nuevo Silicon Valley. Dice no sé qué de un impacto económico que se ha sacado de sus santos huevazos. Y si es necesario, oye, echa el resto y se viene arriba comprando un Nespresso para el local de jubilados. ¿Vale? Es un de estos apologetas de los macroparques de renovables. No sé qué canción le dedicarías. O al conjunto, no necesariamente. Yo en esta veo claro caos rural por aquello de no quiero un McDonald's en mi pueblo, quiero comerciar con Doña Inés. Totalmente. Eso es buena. Vamos con el tercero, un clásico, Arturo Eliaga y su guitarrica, ¿vale? Que ahora le da esto de las amenazas mafiosas a los pueblos que no quieren macroparques de renovables, pero que, no sé si lo sabrás, tiene un pasado musical cantando con Mandante Che Guevara a los Silvio Rodríguez en YouTube. Pues si no lo has visto, ahora cuando acabe la entrevista te lo buscas, es miel. No sé, ¿qué canción le dedicarías a Arturico? Le dedicaría una canción que no está en el disco, pero que nosotros tocamos en directo. Es una versión de Cortatu que hacemos y la canción original es Su atrapa tu arte y nosotros la hemos llamado Un mal aragonés porque tenemos ahí la sensación de que hay buenos aragoneses y malos aragoneses, ¿no? Sí. El buen aragonés, el que va al Pilar a rezar y se viste de baturro y tal, y el mal aragonés, pues el que no habla castellano o que habla otras cosas también y se dedica a hablar de cosas que no interesan a lo mejor. Entonces, pues yo le dedicaría esta canción también. Claro, ahí entra en competición porque el siguiente es, como no podría ser de otra manera, el nostre molt honorable presidente Javier Lambán, que creo que también podría compartir esa canción, pero está bien, pero si quieres añadir otra más y ya con esta cerramos. Pues a Lambán le dedicaría Rock Trabucaire para que la escuche y se empape un poco de que hace falta otras lecturas también para Aragón. Muy bien, pues ahora sí que sí, ya Julián, ya ha acabado el juego, ya no tengo más personajes. Ya está bien, ya. Son los 4 jinetes del apocalipsis. Totalmente. Sí. Pues ahora sí que sí, de verdad, de la buena. Con esto acabamos la entrevista. Manu, muchísimas gracias por venir a este Moliendo Gordo de Radio Monotes. Larga vida a Audacity y al Rock Trabucaire. Nos vemos este verano en vuestros conciertos. Ha sido un auténtico placer teneros por aquí de Charradica. Esperamos que lo hayas pasado bien, que hayas estado a gusto. He estado muy a gusto y muchas gracias a vosotros, que también hacéis falta. Hacen falta gente como vosotros que apoye, aunque sea, pues eso, desde de maneras más underground o como quieras llamarlo,
pero que hacéis mucha falta. Así que muchas gracias y que estéis invitados a los conciertos de Audacity. Cuando vengáis me llamáis y tenéis la entrada. Sí, ahí, tomamos nota. Tomamos notas, eso es así. Muchas gracias, pero como siempre dice David, el mérito de Radio Monotes es invitar a gente más inteligente y más interesante que nosotros que consigue hacernos los programas. Básicamente. Sí. Y bueno, para nuestros monotes, recuerden que nos pueden escuchar en iVoox, Spotify y YouTube. Y que ahora se pueden hacer monoters en Patreon, donde, aparte de darnos unas monedicas para sostener esto, podrán acceder a contenido en exclusiva, adelantos de programas, merchandising exclusivo, fiestas monoteras y muchísimas cositas más. Con esto nos despedimos hoy, desde Radio Monotes, el podcast de política turolense que nadie se atrevía a hacer. Nos vemos la semana que viene. A plantar fuerte. Solo soy un alma en pena que se enfada y que se quema. No puedo cambiar las cosas y esa es mi condena. Sin cadenas a la vista, con el corazón de arena. Solo es un montón de polvo que el viento siempre se lleva. No sé cuál es mi sitio, mi casa parece ajena. No hagas caso, me repito, esta mierda es pasajera. Miro las fotos, recuerdo distorsionada cuando era niña y caminaba de las faldas de la mama. Qué tiempo tan feliz, qué tiempo tan feliz. Quien pudiera volver allí, volver allí, volver allí, volver allí. Ah.